Suscríbete a la Panterita. Natural, ¿quién era que decía así? Está en su ser natural. Las señoras antes que usaban ese. Está en su ser natural, decía. Amén, Jesús María, hijo. No, pero las abuelas antes, Tiene que ver hoy con ya no se eso. usa. Claro, es un rezo, es una oración. Ah, no sabía. Sí. No, pero ¿Y que te ¿sabes, por cuente? ejemplo, en qué usaban? Sí. Por ejemplo, cuando vos eras muchachito y estabas enamorado, decía, Oína en su ser natural. Se usaba esa connotación, Ariel. Me extraña, vos no son tipos de campo, vos no sabés esas cosas. Y no sé todo, sé algunas cosas, pero no todo. Pero la abuela antes decía, o por ejemplo, cuando vos tenías un error o algo, por ejemplo, era farrista y te ibas y llegabas tarde y borrachito, por ejemplo, decías, Oína en su ser natural. No, en serio, WhatsApp si me pueden enviar los 0972-730-730, está ya Johnny para contarnos información de Olimpia. Pero antes se utilizaba, no sé si hasta ahora se usa, porque ahora pues cambiaron mucho, cambiaron las terminologías de los jóvenes. Por ejemplo, ¿cómo sería hoy Ariel, Dani, Federico? Hoy, por ejemplo, sería, ¿cuál es la frase que utilizan los jóvenes? Está en su ser natural, ¿cómo decir? Está en su apogeo, está en su haciendo... No sé si cómo decir. Un sinónimo puede ser, pero de los jóvenes creo que acá nadie está capacitado para decir así hablan los jóvenes, ¿verdad? Pero sí. No, pero los jóvenes tienen muchos términos. Por eso. Términos que nosotros no comprendemos a veces. No sé, yo diría está en su hábitat, en su salsa. Está en su salsa, sí. Claro, pero yo no sé, o sea, no me atrevería a decir que así dicen los chicos. O sea, porque lo que vos decís es muy de antaño, ¿verdad? Sí. Y también muy... No, es tampoco muy de... Enio de hace... Esperar, vos recordiste a las abuelas. Nuestra abuela. Y nosotros nuestra abuela, y que ni abuela, siquiera tu mamá dijiste. A ver, tu acá abuela estamos pasando todos los 40 y así el cálculo mamá y abuela y... Vamos para tiempo atrás, ¿verdad? El centenario. Lo que siempre aparece en Olimpia, que especialmente en los diarios, el tema de la estirpe copera. Sí. Fue fiel a su estirpe copera. La estirpe, cuando daba algún resultado importante. Y te estoy hablando de fines de los 70, 90 y hasta hace poco, 2013. En esa campaña se utilizaba. Y decir, Federico, que hoy arranca con un resultado positivo, pero si había un resultado negativo, la vieja confiable, que también es una expresión que ya utilizan los chicos, era el tema de la mística. O sea, había un resultado adverso y hoy la vuelta era entonces a apelar a la mística. Y ahí está famoso, vuelven esas noches de copa. Las noches ¿verdad? coperas. Las noches coperas. Acá dice, en su ser natural era una expresión de susto, sorpresa, etcétera, magnificando el hecho. De gente muy vieja, me dice. Yo lo que sé que antes se decía, por ejemplo, cuando alguien estornudaba en el interior, Jesús. Las viejas decían. ¿Sí? Sí. Bueno, y... la señora... hay muchas expresiones, nangana. Ese nangana también es todo un tema. Vos sabés que está explotando otra vez el WhatsApp. Ponémelo al aire. Y esa expresión de Jesús, ¿sabes que hay una... Entiendo que es una creencia popular. Ese ñan de Yara, por ejemplo. Pero atendé que ese era... ya no usan los jóvenes. Era supuestamente antes, hace mucho tiempo, la persona que estornudaba fallecía. A la pucha. Por eso te digo, seguramente esto es una leyenda, Jesús, y con esa expresión se le salvaba. Que te cuente tus amigos del WhatsApp. A ver. Vamos, 0972-730-730. Mabel, por ejemplo, suele usar una expresión de admiración cuando hay un hecho. Hay un término que ella usa que la gente antes también usaba mucho. En el interior hasta hoy se sigue usando. Socorro, algo así ella dice cuando hay una noticia así. No dice ñandeyara. Ñandeyara una expresión, pero un sinónimo es. Espera, me voy a acordar. O sea, vos sabés y Federico. No vayas a dejar evidencia, Dani. Ella suele decir. No, pero a lo mejor, bueno, no. Pero le sale naturalmente, dice socorro, algo así. Usa una palabra ella. No es eso, sino que capaz lo que para vos es normal o no es tan... A vos te puede sonar así porque vos lo escuchaste de chico. Afuera. Por eso. Barbaridad, esa es la palabra. Barbaridad. Ese usa Mabel. Fíjate nomás, controlarle, Federico. Cuando ahí, por ejemplo, le está haciendo una entrevista a alguien y le cuenta algo que... Claro, algo grosso, sí. Algo grosso, ¿verdad? Sí. O sea, no es admiración.
sorpresa. Claro, barbaridad, no, sí. por ejemplo, de las barbaridades que se hacen en este país. Entonces ella dice barbaridad, y en el interior eso, por ejemplo, se usa muchísimo, ¿verdad? Y cuando ya fue Bulano. ¿Qué hizo Bulano? Barbaridad, dice el otro, ¿verdad? Con signo de mucha sorpresa. A ver, poneme un poco el WhatsApp al aire. Bruno, todos los días ando en el programa. Se rita jata, pero aña ambaitea la Olimpia pesa lua ya ve ahí. Ay, cuama pa sende. Lo mitago mitaroso se tu teca ureo ua y la hice. Tu tes tingia que pugareo se me embué. Sí, bueno, son los nuevos términos, a ver. A ver, Bruno Maregolo, muchachos, aquí te estoy hablando de Murcia. Aquí en España se usa la expresión de Jesús cuando uno está estornudando. Los españoles al menos usan negativo de Jesús. Mira vos, esto contaba Ariel. Ariel, no es Jesús, es Jesús. Sin la S. Jesús. ¿Podés postear esto que tenemos 10 entradas, mi querido Tweety? 10 entradas que vamos a regalar hoy para que la gente vaya, así que prepárense porque vamos a regalar a través de las 7:30 AM. Fabio, ¿cómo estamos? A ver, adelantamos ayer, tenemos lo de el colega argentino cuando pueda, por favor, cuando anunciaba lo de Oscar Romero a Boca, 2 años de contrato. Ya nos va a contar Johnny lo de Olimpia. Hoy tenemos Champions League. Ayer con el gran Mbappé y una jugada sobre el final del partido. 30 segundos del final será, marca el gol. Mirá que le costó muchísimo al PSG. Entró Neymar inclusive. Messi no pudo aprovechar un penal. Courtois le termina tapando el penal. Y Mbappé realmente marca una diferencia. En un espacio tan reducido ya hizo un remate previamente. Y Benzema ya estaba fuera Carvajal, que justamente sobre la banda de él viene el gol después de que él salió, el gol de Kylian Mbappé, que se saca a 2 hombres. Hoy tenemos una jornada imperdible de Champions. Una igual antes, Mbappé, ¿verdad? Sí. Que no se cerró sobre el segundo palo. Sí. Que parecía... Y acá es sensacional porque Neymar le da un taco, pero arreglate, le dice. Neymar también casi marcó. ¿Y cómo salió así? Neymar casi. Una sobre costado derecho que se ladea, tira un centro, claro, que casi entra. Cruza todo el arco, ¿verdad? Cruza todo el arco. Mbappé ya es el mejor jugador del mundo hoy. Yo te iba a decir eso, cuestión de momento. Ayer el que decía lo contrario quedaba desfasado. Y vos después Messi va a hacer un partido, van a decir, los mesistas van a salir, si ¿qué dicen de los chicos de Messi hoy? Ya no es el mejor del mundo. No, lo que te digo es que él hace un buen partido. Porque, a ver, yo creo que lo de Mbappé hace rato ya. Y creo que ayer fue una especie de validación de que es el mejor del mundo. Después, porque siempre se dijo, entre Mbappé y Haaland va a estar lo que ahora es el equivalente de Ronaldo o Messi. Y ayer veía a Ronaldo jugando un partido de regularización de la Premier, Messi fallando un penal y Mbappé siendo el dueño del equipo. Sí, pero Cristiano Ronaldo marcó después de muchísimo tiempo una sequía voladora, estaba teniendo por eso, o sea, es como equipo, en un equipo también medio tuerto, ¿verdad? Y Mbappé en el primer tiempo ya hizo cosas importantes. Cuando el partido fue más discreto, el segundo tiempo tuvo más llegada a París, ¿verdad? Pero el primer tiempo fue discreto, llamaba mucho la atención la apuesta de Real Madrid. Pero Mbappé también, él se genera su situación, eso es lo que tiene. Autosuficiente, así es. ¿Vos sabés que leí una estadística que él participó, por ejemplo, en menos de 60 goles? Él participó, no sé qué es lo que me anda pasando, me sale medio aportillado de mi castellano. Es el cansancio de repente. ¿Puedo decir, Federico? Sí. ¿Puedo decir que yo estoy cansado? Y es cuando decía algo que no quería decir, cansancio, sí. Yo estoy acelerado, lo que pasa es que estoy acelerado porque hay demasiadas noticias, lo tengo a yo, Juego Olimpia, la Argentina, Juego Olimpia. Te acelera. Pero como a las 9 de la noche, como si ahora estamos acelerados. No te acelera, esto no te emociona. No. No me acelera, pero estoy con expectativa, pero no. Me tiraste mensajita, No, así que hasta el punto como te pasa a vos, no, pero. Porque vos estás cuando. Con expectativa. No sé el sábado que vas a hacer un bocapú de, no sé si Moreno Martínez entra. Bueno, pero lo que preguntabas. Yo creo que... No, te quería decir nomás esto. La Torre, el comentarista, cerró la transmisión diciendo
vimos a quizá el mejor jugador en estos momentos. O sea, si ya no lo es. Una frase de esta utilizó. Pero ¿por qué ellos dicen quizás? Porque el tema de la Argentina. No, pero Dani, o sea, lo que te quiero decir, lo dice un comentarista argentino. Claro, pero o sea, eso es lo que te quiero decir, Bruno, que yo destacaba cuando en la transmisión cerraban y estaban de acuerdo con el tema de que Messi tiene que darle un abrazo. Por el tema del alivio. Sí, o sea, claro, o sea, porque termina salvando la noche. Sí, por primera vez para que los príncipes le chifló. Es que hay una jugada donde él le entrega la pelota a un rival, ya después del penal, ¿verdad? Y ahí se le vino con todo el tema de que insistió Messi, pero está claro que no se sabe dónde juega. Ayer en el primer tiempo costaba encontrarlo. Cerca del círculo central. Lo salva que sea Messi. Sí, círculo central. Él salvó con una asistencia a Mbappé que Mbappé no pudo controlar, ¿verdad? Pero después... Primero el famoso falso, ¿no? Después retrocedió. En el mano a mano ya no es como antes. Ayer Casemiro le ganó mucho mano a mano, ¿verdad? El Casemiro con toda la fortaleza que tiene. Entonces como que él se va hacia atrás y en el segundo tiempo intentó algo el pase que le mete a Neymar es muy bueno. En la carrera, que le agarra. Voy nomás lo que... Pero ya son destellos. Claro, pero ese Messi no. Inclusive en los tiros libres, él tiró un remate de tiro libre hacia el palo derecho, pero ya ni siquiera al arco siempre en la comparación con Maradona, por más del tema del doping, el Maradona del 94. Te lo tira al regate, te puede dar un pase gol de la gran 7. Es que vos te pones a pensar la edad que tiene ya Messi. Sí, tiene la misma edad, tiene. 64. Sí, tiene un cuerpo golpeado como el de Maradona por todo lo que fue. Pero el del 94 ya más estacionado. Pero con una carrera más larga. Messi ya está aburguesado. La estructura. Yo creo que él quiere ganar. Cristiano Ronaldo, por ejemplo, como Ibrahimovic tiene 40 años. O sea, Messi llegado a los 40 va a tener una panza, no sé, una barriga va a tener este muchacho. Lo que está en otras cosas, hermano. Él está en el tema de la selección. Yo creo que él está disfrutando. Qatar es su último desafío, ¿verdad? Pero además la estructura del PSG no es como la estructura esa que volaba de Barcelona, donde todo era para Messi. Pero en Barcelona ayer jugó está bien. Pero Barcelona Messi hacía 3 goles por partido y vos decías cuál era el más lindo. Ahora ya eso a cuenta gota, ya se perdió. Ayer Verratti fue más figura que él, un volante. Pero jugaba más adelantado por izquierda. Por eso primer tiempo pensaba que el que recibía a la izquierda solo era Messi y era Verratti, que pasó al ataque un montón de veces por la izquierda. Di María a la derecha y ahí Mbappé y detrás de ellos Messi, un poquito más adelante de Paredes. Claro, y por eso cuando Bruno destacaba lo de la transmisión de los argentinos, fíjate, de ser el mejor jugador en todos los partidos y que te convertía en rutina o normal tener partidos de 9 puntos. Ayer lo que entre comillas destacaban es su rebeldía después de haber fallado el penal. O sea, mira con qué se tienen que agarrar. Claro, o sea, pero también es el ciclo de la vida. Estamos hablando de un jugador de 34 años. Y si no, pero a su edad hay jugadores que rinden mucho más. ¿Quiénes? Y te doy el ejemplo, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic. Ibrahimovic es cuentagotas. Ibrahimovic. No, Cristiano Ronaldo y Messi es el equivalente a lo que hacen Federer, Nadal, Djokovic. Son tipos que voy a decir, ¿cómo es posible que a los 30 y pico estén rindiendo? ¿Cuánto tiene Mbappé? O sea, Mbappé, Neymar ya parece un veterano y Neymar ya tiene 30 años. Sí. O sea, Mbappé ya ganó un mundial, por eso hoy, después de lo de ayer, de París, no suena tan chocante decir Mbappé es el mejor del mundo. Ahora, la próxima vez que Cristiano Ronaldo, Messi hagan de las suyas, ahí van a salir toditos los ronaldistas y los mesistas a decir, ¿dónde lo que está ese Mbappé? Que haga durante 10 años lo que hizo. Pero ayer me parece que fue el día donde una especie de validación. Ni en el Mundial de Rusia se vivió lo que se vivió ayer después del gol de Mbappé. Y más por este tema de que muchos quienes sufrieron el gol de ayer dicen, bueno, este es nuestro próximo jugador. Es más, se habló tanto de su perfecto castellano cuando dio la entrevista después. Es que se va al Real Madrid, Dani. Por eso, hasta eso. Se cerró y Casemiro se pierde el partido revancha para más, termina ganando el PSG 1-0. Casemiro no va a jugar el partido de revancha por acumulación de tarjetas. Él y Mendy, pero más lo de Casemiro, que es muy clave.
Mendy es un buen jugador, pero no está a la altura de Casemiro. Entró Valverde en un momento, creo que Valverde va a arrancar el titular seguramente en reemplazo de Casemiro, ¿verdad? Y una mano en defensa Valverde, a pesar del juego que tiene, dio una mano en defensa. Y qué poco en ataque en la contra del Real Madrid, ¿no? Y ayer se empezó a dar el tema del gol de visitante. Pues me parece, yo no sé si Real Madrid hubiera jugado tan a la retranca como jugó ayer, si es que valía un plus el gol de visitante. O sea que ahí ellos, ya cuando llegan a un nivel, una vez le ganó Real Madrid 3-0 al Bayern en Alemania, y después Bayern le ganó 2-0 a Madrid. Fue la semifinal antes de Kiev, cuando Vidal le rompe un penal. O sea, ellos llegan a un nivel tipo lo de City con Paris Saint-Germain también. Yo no recuerdo a un Real Madrid tan defensivo. Claro, ayer no pateó al arco, ¿eh? No tuvo remate. Un tiro al arco. Donnarumma no atajó ni esas pelotas que vienen así ya una masita. Nada. ¿De dónde jugaba Marquinhos? Kimpembe estaban ahí cerca del círculo central en casi todo el partido. Sí, no, es más, los laterales, tanto por derecha como por izquierda, tuvieron muchísimo trabajo ayer en el PSG. Estaban más en campo del Real Madrid que defendiendo, ¿verdad? Porque Benzema estaba solo. ¿Qué categoría Benzema? Igual, pese a que estaba muy solo. Y acá lo que realmente se aplaude de Mbappé es que él se autogestiona la jugada. Él no está dependiendo ni de Neymar, ni de Messi, ni de nadie, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que se valora muchísimo porque es un tremendo jugador, sin dudas. Bueno, muchachos, y hoy partidazo Inter de Milán, Liverpool a las 5 de la tarde, transmite Canal 9. Y el otro partido, igual que el Manchester City, Sporting Lisboa. Qué castigo de Manchester City, 5-0 de visitante. 5-0. Y hoy juega el Salzburgo 4-0 ya ante el Bayern Múnich. 4-0 ya en el primer tiempo. O sea, con el equipo de Pep no se aplica ese el gol de visitante, pero se sabía que son series muy desequilibradas esas. Vos sabés que yo lamento tanto que no se sepa ya el cruce, porque es por sorteo. Porque imagínate vos un cruce, no sé. Y justamente por eso hacen sorteo, para que te quedes con esa intriga, para que estés pendiente del sorteo. Johnny nos está tirando ya bomba, será. Al olimpista no le interesa ni Messi ni Mbappé, dice. Ñande ya. No. Y pone la música del Olimpia, hermano. Tenemos 10 entradas. Viene Johnny con las informaciones de Olimpia. Qué radical que es Johnny Verario. Sí, no, ahí con el punto intermedio. Con él no hay. Sí. Vos sabés que en la época de Astroner él iba a andar muy bien, ¿eh? Vos sabías que él casi fue militar. No, y sí, y a lo mejor terminaba como un torturador, ¿o qué es Johnny? No, en serio, tiene un carácter muy fuerte, Johnny. Johnny, ¿cómo te va, mi querido Johnny? Buenas tardes, buen día. Bruno, buen día, saludos para todos. ¿Por qué tú le pones esta música? Ponele a ver. No, yo estoy en contra de la milicia. Ah, estás en comida, ¿viste? Sí. Johnny, pero no era que vos casi fuiste militar. No, pero me iban a llevar presionado, Ariel. Ah, ya. Iba a ser ironía del destino nomás. Un opositor, Johnny iba a ser un opositor, iba a ser expulsado si no terminaba tirado ahí del avión al río, ¿verdad? Sí, totalmente. Vos ibas a ser un vehemente opositor, Johnny. Sí, ahora que estamos en democracia, nomás que escribí mucho en Twitter, hablás ahí, compañero, no sé. Si en la época de vos ibas a andar por ahí opinando así tan libremente. De tendencia de izquierda, Johnny, desde el punto de vista político. Sí, no, se respeta, claro. Él es izquierdoso. Sí. Zurdo. Es así, Johnny, ¿no? Sí, va hacia ese camino, pero no tanto, no al extremo como algunos. ¿Vos sos comunista, Johnny? No, por eso digo, no voy al extremo. Entonces vos sos socialista. Socialista, ese es el término que le queda bien al... ¿El socialismo chileno o el de Lugo? Más el socialismo chileno, me parece, porque Lugo medio que va hacia el socialismo más extremista, ¿no? del cubano, del... Lugo se va hacia, ¿sabe hacia dónde lo que él se va? Hacia las modelos. El Lugo que se va y hacia ningún lugar. No, hay que decir, tiene una ideología. Él no sabe ni si es de izquierda o de derecha. Farramito Bustacho. Yo, por ejemplo, Bruno,
No estoy de acuerdo con el socialista que te dice, pero vos sos izquierdista, ¿cómo vas a usar este reloj? ¿Cómo vas a tomar un buen... ¿Por qué? Porque yo soy un ser humano y tengo que disfrutar de... Juan, por ejemplo, me suele decir, te estás yendo mucho hacia el imperialismo, vos criticás eso. Es que uno es ser humano y tiene que disfrutar también. Es como no, claro, pero el hecho de ser de izquierda no significa que vos tengas que ser pobre. Claro. Totalmente. O que vos no salga... Es más, ahora se le estigmatiza, por ejemplo, al zurdo, al que es de pensamiento de izquierda, se le dice zurdo por eso, y le dicen zurdo caviar, le dice, ¿verdad? Porque es cuando le gusta la buena vida, el hedonismo, no sé, le gusta el buen pasar. Claro. Y Lugo, por ejemplo, era así, tenía Harley Davidson, se iban las modelos vos sabés cómo era el tema, ¿verdad? Sí, y claro. el hombre disfrutó y pero sigue el tiempo era disfrutando, justicia el social senador. de que todos puedan acceder a Sí. una vida buena, mejor. No para un sector nomás. así nomás, jacuzzi, no, en la presidencia era un desfile de, no sé, creo que se mudó HR por esa zona. Bueno, un yerno vendió una casa de 3 palos verdes y en la maré. Por favor. No, ¿y su yerno? No, y el yerno, sí. No, por eso. Bueno, no vamos a entrar. ¿Por qué entramos en política? Bueno, Johnny, a los olimpistas no les interesa en estos momentos ni Mbappé, ni Messi, ni nada. No, el olimpista está con su... Voy a parafrasear a Ricardo Tabarelli. Está con su smoking, está con su bandera, está con su camiseta, con su historia, con su estirpe, mirando lo que va a ser este partido de mero cumplimiento para mí, no para Andrés Silva, no para el técnico, para el plantel, pero para el hincha, para disfrutar esta noche. Este momento complicado en lo económico de Olimpia, jugar Copa Libertadores es lo mejor que le puede pasar. Johnny, ¿qué es lo que más te pregunta el hincha olimpista en estos momentos? El hincha Olimpia preguntaba hace algunas horas el caso Néstor Camacho, y ayer el técnico habló sobre él, sobre su situación. Públicamente dijo que es muy importante, ganó mucho con el club, que habló con él, que no baje la cabeza, que siga trabajando, que en algún momento va a ser importante para el plantel. Esto significa que Néstor Camacho simplemente por una decisión técnica no juega, no es convocado, pero hoy sí estará en la banca de expectativas. Yo creo que tiene mucho que ver también por el buen rendimiento de Paiva, ¿verdad? O en algún momento el buen rendimiento que mostró, porque al final también en el último partido ya no jugó tan bien Fernandito Cardoso, ¿verdad? Y Vera. Y Santiago Vera. Que decíamos que le había ganado lugar en el banco, ¿te acordás? Claro, y yo creo que tiene que ver un poco con que hayan jugado bien estos muchachos y el hecho de que la política lo limpia, ¿verdad? De intentar vender a su figura, a los jóvenes. Estamos con el gerente general del Club Olimpia para conocer detalles sobre lo que va a ser el partido de hoy y el tema de las entradas. Malte Melgarejo, ¿cómo te va, Malte? Hola Bruno, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Malte? A full, Bruno. A full. Ansiedad al mango. ¿Ya te levantaste de otra manera hoy? Sí, ya. Hoy es el día del partido, ya uno se levanta distinto. Escuchá, Malte, escuchá. Tiro libre, Alejandro Silva, primero en camino, no, pelotazo que va Antolín, que salta, golpe de cabeza, ¡está! ¡El pollo! Malte, modo Olimpia. Olimpia, sí, modo sí, Copa. Señor, el tricampeón de América y campeón del mundo. Qué lindo. Así nomás. Sí, nomás. Malte, ¿cuántas entradas vendieron? Estamos cerquita de 20.000 aproximadamente, a ver, sí, cerquita de 20.000. Cerca de 20.000 entradas vendidas, ahora a mediodía es tu reporte. Así es, sí, cerca de 20.000 entradas, ya 20.000 prácticamente, estamos con Sur agotada, preferencia B agotada, preferencia central también agotada, VIP Albirroja también está agotado, eso es ahora me acaban de informar. Y nos quedan 1.800 plateas aproximadamente, y la Vía Norte sí tenemos todavía 4.000 disponibles y algo de preferencia D, que es el sector de la preferencia que todavía tenemos disponibilidad, y bueno, así estamos, la mayoría estoy agotadas. ¿Cuántas entradas habilitaron para este partido?
alrededor, o sea, un poquitito más de 26.000. O sea, quedarían esas 6.000 entradas y piquito que esto, o sea, acaba hoy en la tarde seguro, antes del partido. Sí, ponerle que quedan 2.000 en Platea y 4.000 en Bahía Norte, algo así. Y un remanente ahí en preferencia B. Orocuí, entonces agradecemos la gentileza del Club Olimpia. 10 entradas que vamos a regalar ahora al aire. Y no va a hacer falta, vamos a hacer pregunta un poco a los hinchas del Olimpia, porque vamos a regalar 2 entradas por persona. Vamos a hacer preguntas correspondientes. El tema, Malte, de los revendedores, hay en manos de revendedores muchas entradas, es inevitable, es muy complicado todo eso. Bueno, yo sinceramente no tengo reportes todavía de esto, ¿verdad? En este tipo de partidos hay algunas entradas de gentileza, de sponsor y demás que probablemente puedan terminar en manos de los revendedores. Nosotros no podemos hacer mucho una vez que las entradas están en la calle, porque obviamente no hay una reglamentación o una ley que ampare que nosotros actuemos, pero siempre estamos intentando de disminuir al máximo, de que las entradas sean todas nominadas y demás, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla hoy y después seguir luchando contra esto, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es que las entradas sean retiradas por los socios y por los hinchas y que esas personas estén presentes alentando al equipo, ¿verdad? Ese es el espíritu y así debería ser. Claro, acá pasa como en los grandes espectáculos, la demanda supera la oferta, y lo que sí es clave me parece que el tema es la preventa, y también un poco trabajar mucho, Malte, vos que manejás estas cosas también, en cuanto a tecnología, de la posibilidad al socio de que, no sé, por ejemplo, con el código QR pueda entrar a la cancha. Yo no sé si eso requiere de mucha inversión, pero el hincha Olimpia pues es un hincha fácilmente que es pudiente, ¿verdad? Así como los hay en Cerro, en Libertad, en Guaraní, pero Olimpia tiene un público cautivo importante que es pudiente, y que con la tecnología vos le podés decir, bueno, si vos sos socio, directamente con el QR entrás, o no sé, eso bueno, no llegaron a analizar. No, de hecho nosotros en el campeonato ya implementamos eso. En el campeonato local ya no hay entradas físicas, ¿verdad? Es 100% digital, 100% QR. Entonces, especialmente para los socios, y próximamente en los próximos partidos ya vamos a estar habilitando también para lo que sea venta al público en general. La idea nuestra es de que eliminar totalmente el ticket físico y que, bueno, todos ingresen con un código QR en su teléfono que tenga su dato y que después sea fácil para la policía y para la gente de control de acceso simplemente comparar con la cédula. Eso coincide y pueden ingresar, ¿verdad? Malte, ¿a qué hora abren en el estadio? 3 horas antes se abren los portones. Vamos a tener mucho tiempo para hacer el procedimiento de ingreso de la gente. Va a haber mucha gente. La verdad que estamos ansiosos por ver ese estadio otra vez así. La verdad que fueron meses, años muy duros con el tema de la pandemia, de no poder estar juntos en la cancha, grandes cantidades. Y bueno, estamos ansiosos por ver el estadio así. Le digo a la gente que todavía hay entradas. Lo ideal sería agotar, obviamente, que ese estadio, si bien no va a estar al 100%, porque nos habilitaron el 80% del aforo, que no quede ningún solo ticket, es lo ideal, y todavía tenemos algunos, ¿verdad? Malte, ¿cuándo se cierra para el trabajo de ampliación? Estamos viendo los detalles, estamos en eso. Yo creo que en un par de semanas vamos a hacer el anuncio del proyecto nuevo de palcos, y estamos todavía en reuniones para ver cómo vamos a hacer, ¿verdad? Porque hay 1001 detalles que tenemos que tener en cuenta, a ver si podemos utilizar el estadio o no y demás. Entonces todavía estamos en los ajustes finales de eso. ¿Y en principio a cuánto se ampliaría para uno? Y nosotros, va a ir aproximadamente a 25.000 por ahí. Entonces, ¿cuál es la capacidad ahora mismo?
Y nosotros tenemos 22.000, entre 20 y 22.000 dependiendo. Recordemos que hay un tema para uno que es los taluds, ¿verdad? Los taluds, al ser un lugar que donde no hay butaca, es muy difícil medir la cantidad de gente, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en el partido en el que salimos tetracampeón contra Guaraní, estuvo un poquito arriba de las 20.000 entradas emitidas, ¿verdad? Y yo creo que más o menos en 20.000 está la capacidad máxima para uno ahora, ¿verdad? Y con los sectores nuevos iría a cerca de 25.000. ¿Y cuánto tiempo estaría cerrado en principio para uno? No, eso tenemos que seguir hablando. La idea es ser muy precisos en eso, ¿verdad? No queremos aventurar todavía. Yo sé que al hacer una obra de semejante envergadura probablemente tengamos que cerrar, pero todavía nos quedan un par de semanas de definición antes del anuncio, donde vamos a tener la información bastante precisa. ¿Hay alguna oposición todavía por el tema de la piscina? La piscina va a ser climatizada, se va a hacer de nuevo y va a ser climatizada para que esté disponible todo el año. A la pucha, piscina climatizada. Y sí, tenemos que mejorarlo. ¿Y de cuántos metros va a ser esa? No sé si tenés un modelo de piscina. Bueno, impresionante. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuál va a ser la dimensión de la piscina? Y yo creo que va a ser un poco más, se va a cortar un poquito más de la dimensión que tiene ahora. No tengo los datos precisos ahora mismo en la mente, pero se va a achicar un poquito más para que pueda entrar en el sector entre Platea y el lugar donde está ahora, y se va a climatizar para poder utilizar todo el año, ¿no? Para cerrar, Malte, se pasa y ya inmediatamente se juega ante el Atlético Nacional de Colombia. Está el factor económico, deportivo. Y no sé si ya tienen el horario establecido de si es que llegan a pasar, si hay un tentativo, porque el Defensor le van a mantener, ¿verdad? Pero porque se juega primero acá y después la revancha allá en Colombia, si se pasa hoy. Sí. Vos sabés que yo prefiero no aventurarme. Prefiero que primero hoy podamos pasar y después ya hablemos del siguiente partido, Bruno, si me permitís, porque... No, está bien. Pero acá Federico me dice ya está establecido jueves 21:30. Sí, jueves 21:30. Sí, el calendario, eso creo que eso ya está todo establecido hasta la fase 1 y después se haría lo de la fase de grupo y demás, un poquito más adelante por parte de Conmebol. Ya. Perfecto. Malte, muchísimas gracias. Algo que creas conveniente informar, algo que no te preguntamos, algo que le quieras decir al hincha del Olimpia, se abren 3 horas antes, 20.000 entradas vendidas, realmente impresionante, de las 26.000 que habilitaron. ¿Algún mensaje, algo más que consideres importante transmitir a la audiencia de todo el país? Sí, por sobre todo, hay todavía entradas disponibles, deberíamos llenar el Defensor del Chaco en la capacidad que nos permitieron para poder alentar al equipo y bueno, vamos para recuerden que por favor hay que tener el carnet de hincha seguro color verde para poder ingresar y nos encontramos esta noche. Gracias, Malte, un abrazo. Hasta luego, Bruno. Gracias, Malte Melgarejo. ¿No te emocionan esta noche de Copa Libertadores? Público, gente otra vez, después de cuánto tiempo, Federico. ¿No te emociona esto, hermano querido? No, pero le decía a Mabel hoy que hace mucho tiempo no transmitimos Copa del Estadio, ¿verdad? Porque 3 años. ¿Viste? Es tocante. Me acuerdo cuando volvimos en un Olimpia Guaraní, ¿verdad? ¿O sí, no? cuando Guaraní le gana a Olimpia. Claro, volvimos y fue muy linda sensación aquel día en el estadio, después de mucho tiempo. Creo que Bruno apela a otras cosas. Después de mucho tiempo, claro. Yo creo que la Copa se comienza a poner emocionante del partido vuelta de octavos. Ahora está muy incipiente el tema. Muy incipiente. Escuchá un poco, Ariel. Ya la gran Marquito de Uriel, hermano. Con gran emoción, adelante Olimpia querido, siempre combatido.
y siempre campeón. Flamea orgullosa bandera olimpeña, tu franja gloriosa de norte. Ariel, señor. De tu tradición. Canta conmigo, dale, ponemos de nuevo esto. Dale, noche de Copa Libertadores, hermano. Esta, qué bien suena, sí. El hincha olimpista no está emocionado hoy. Están todos emocionados, sí. Avanza Coloso, expreso decano, va rumbo a la meta. El triunfo final. Qué bien te sale, che. Sí, no, yo, corazón. Federico puede acá ratificar que soy hombre de karaoke, ¿verdad? Canta bien, me sorprendió. Sí. Canta Ariel, canta Ariel. El once aguerrido exclama su hinchada Con gran emoción. Adelante Olimpia, Olimpia querido, siempre combativo y siempre campeón. Muy bien te sale. ¿Te pura jeva, Ariel? Para mí tienes que preparar eso para poner en tu relato esta noche. ¿Cómo? Y esa frasecita que prepare Ariel para acompañarnos. Yo voy a relatar y yo voy a cantar. Amigos de WhatsApp, combo completo. ¿Quieren que cante Ariel sí o no? Y voy a Egar, vamos a pimponear 0972730730. ¿Quieren que cante Ariel, el hincha del Olimpia, el hincha olimpista? Le pregunto, ¿que cante o que no cante Ariel? Noche de Copa Libertadores, hermano. Ya le va a tocar a Cerro, Ariel. Le va a tocar a Libertad, Abril. Guaraní ya está por entrar también. El triunfo final, forjando su historia. Ariel querido, soy uno de los Ariel Lievers. Cantá pues, papá, por favor. Peligra, el once aguerrido, exclama su hinchada con gran emoción. Adelante Olimpia. A ver, uno realmente estaría bueno que cante, pero no va a cantar. Va ese con un cerrista. Cerrista, Ariel. Ariel no quiero canto de alguien que le despreció a Olimpia. El tuyo me gusta, porque vos le defenderías a Cerro o a Olimpia. Me gusta luego tu voz. No sé cómo la será la de Federico, pero apoyo que vos cante, qué lindo. Gracias, señora, gracias. Federico, ¿será que...? Yo no tengo nada que ver, señora, es Ariel. Taiga te acompaña en la vuelta a clases durante febrero. Todas las motos Taiga vienen con una mochila y un kit escolar de regalo para empezar las clases con todo. Acércate a Inverfin y descubrir la Taiga perfecta para vos. Visita una de las 100 sucursales de Inverfin o escribinos al WhatsApp 0981-288-828. Imagínate que le diga a Chum cantachum. No. Metele a Ariel, sí que será, reivindicate un poco con nosotros los olimpistas, te me copió y te sale bien mi cuate, metele nomás. Metele, dice Ariel, cantaba y será. Expreso decano, con rumbo a la meta. Así es menos, Ariel, cantar la música de un club grande como el Olimpia. ¿Qué digo? No pasa nada, bro. Que cubren de gloria su franja triunfal, al ver que peligra. Canta conmigo Paraguay, va una cuchara de deporte, no deja nada, o sea. No, que no cante. No le va a traer yeta al club. Deja así nomás, Bruno. Bueno. Dale, Ariel, canta. Fuerza Olimpia, desearles. De tu tradición, los blancos pañuelos ya cubren el cielo, premiándolo entre tu obra titán. Tres urras a Olimpia y a sus dirigentes y a los bravos leones del gran capitán. Ariel, el más grande botánico de Cacupé. Meterle una frasecita, papá, un abrazo. Che puta Bruno se haya algo estemo y con este imagen de la Olimpiada. Cantar, si que adelante Olimpia querido, solo mi mamá está cocinando un guiso. Vamos, bien entrada, señores, arrancamos. 41-51-730, 41-51-731. Johnny, que nos tenga por favor la paciencia de su vida. Sé que no tiene poca paciencia, pero vamos a ir con los oyentes
me pasan un bolígrafo, muchachos, porque son 2 entradas para una persona. Pero cada comentarista va a hacer una pregunta. Gentileza del Club Olimpia, para regalarle al oyente o a la oyente. Vamos, arrancamos, mi querido Edgar. Te invitamos a conocer el barrio Mariscal, un espacio para inspirar al corazón. Te esperamos para disfrutar de experiencias únicas durante todo el mes de febrero. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Petrosur llegó a Santaní. Aprovecha la promo por apertura de la estación de Santaní de 300 guaraníes menos por litro en todos los combustibles. Sí, escuchaste bien, 300 guaraníes menos por litro en todos los combustibles. Pasa por la nueva estación de Petrosur en la avenida Mariscal López Casi Boquerón de Santaní y llega a tus destinos cargando la mejor fórmula al menor precio. Buena noticia. Gracias a Ford Taperu Villá, 2 entradas más. Ford regala un par de entradas para el partido de Copa Conmebol Libertadores Olimpia César Vallejo. Llámanos ahora. ¿Dónde te gustaría viajar con tu próximo Ford? Y ya participás del sorteo de las entradas. Yo ya te digo, con mi Ford 0KM que quiero comprar mi camioneta, quiero ir a Cerro Caballú junto a Ariel. Te esperamos. Tenés que ir encargado. Que estoy contento y orgulloso yo de ti, ganando copas, gran rey de copas, toda tu gente ha gozado hasta el frenesí. Olimpia, mi viejo Olimpia. Arrancamos con Foro, señores, atiendan. Directo, nos tiene que decir simplemente dónde le gustaría viajar con su próximo Ford. 2 entradas para esta persona. Nombre, cédula de identidad y celular. ¿Estamos? Hola, buenas tardes. Hola. ¿Con quién hablamos? Ricardo Samaniego. Ricardo Samaniego. Ricardo. Sí, señor. Con tu nuevo Ford, el que vas a ir a comprar a Taperu Villá, hermano querido. ¿Dónde te gustaría viajar? Brasil directamente. Directamente a Brasil. Y sí, con un 0KM, hermano. Llega. Número de cédula, Ricardo. 5.102.015. 5.102.015. 015. Sí. La terminación de tu celular. 749. 749. La producción queda contigo para completar los datos. Gracias, felicidades. Dale, podés pasar a gracias. retirar las entradas. Agradecer la fuerza, amigo, hasta Perú y ya, a Ford. Muchas gracias. Un abrazo, adiós. Impresionante. ¿Querés saber cuánto gastas en tu emprendimiento o empresa? ¿Cuánto ganas tu rentabilidad? Cove SEA te acompaña y asesora por todo el mes de febrero con nuestros planes de 220.000 guaraníes y 550.000. Tenés 2 meses gratis para que te puedas organizar. Te brindamos una herramienta vital para que puedas triunfar en tu negocio. Para más información, comunícate al 021-729-0900. Pregunta para los oyentes, atiendan. Vamos, arrancamos con 2 entradas para un oyente. 41-51-730, 41-51-731. Después va a estar Johnny, vamos a analizar el partido, vamos a hablar de la Champions, lo de Oscar Romero a Boca, porque Miguel Cáceres anoche decía que faltaba todavía algo, un detalle. Vos llegaste a leer informaciones desde la Argentina hoy, Federico. Ya está plenamente confirmado todo. Sí. 2 años de contrato. El contrato y el tema de la llegada de él a principios de este fin de semana, viernes, sábado, a Buenos Aires directamente. Es lo último que salió de Oscar esta mañana. Sí, perfecto. Y coincide con lo que nos decía Tato Aguilera ayer, nuestro colega, que fue el que lanzó justamente la noticia con respecto a lo de Oscar Romero. 5.º refuerzo, buscaban un enganche y dicen que Juan Román Riquelme mismo le llamó
a Oscar Romero y que se habría concretado rápidamente la negociación. Oyente en línea, hola. Hola, Bruno. Sí, ¿con quién hablamos? Ángel Acosta. Ángel. Sí, señor. ¿Vos petás tu trabajo, Ángel? Sí, mi trabajo. A pillar porque despacito pues estás hablando. Sí, por eso. Bueno, a ver. Escucho. No, esto es impresionante, sí, pregunta Dani Chumbo, por 2 entradas, no les haga fácil, Dani. No, pero le haga fácil, pero hermano. Ya está haciendo un esfuerzo en pleno trabajo y me imagino la adrenalina de estos segundos. No, acá no podemos regalar así nomás la entrada. Bueno, a ver, si vos entendés que es demasiado fácil, voy a ir colocando algunas cuestiones, pero sí. Olimpia vuelve al Defensores después de mucho tiempo. ¿Cuál fue el último partido por Copa Libertadores de Olimpia allí en el Defensores del Chaco, Ángel? El último partido por Copa... fue el partido contra Flamengo. No. Chao. Pero viste que era difícil, Era difícil. Bien. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos. ¿Y cuál es la respuesta correcta? Y Liga de Quito. Recordemos que contra Flamengo se dio aquella jugada de Arrascaeta contra Tucu Salazar y que fue allí enfrente del sector VIP, campeones del mundo, en el Manuel Ferreira. Hola, buenas tardes. Hola, Bruno. 2 entradas para ir a ver a Olimpia y encima las entradas, te digo, plateas, todas entradas del sector de plateas, ¿será? Yo quiero, Bruno, ese. Y bueno, Ariel Julián hace la pregunta. Ariel, por favor. Hacer una pregunta. Quería hacer la que sé, ¿verdad? Bueno, es que parece que viniste malhumorado. No, me querés presionar, pero tengo que plantear preguntas cuyas respuestas conozco, porque si no me va a pasar algo que me pasó una vez y vamos a terminar mal. No, pero vamos a ayudarnos todavía, no hay problema. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Contra qué equipo Olimpia comenzó la campaña del 2013? Pero esa es muy fácil. En Copa Libertadores de América. Habrá que ver. ¿Cómo? Defensores Sporting. Muy bien. Ganó. Defensores Sporting. Sí, dame tu nombre. Rodrigo Ramírez, Bruno. Rodrigo, dame los 3 nomás, los 3 últimos números de tu cédula. 282. 282. 2 entradas tenés. ¿Con quién te vas a ir si se puede saber, Rodrigo? Me voy a ir con un amigo. Hoy nada más, Bruno. Bueno. Me viene bien porque estábamos buscando la entrada. Gracias. Dale, Rodrigo. Dale, suerte Bruno. Será. Dale, ahí está. Rodrigo 282. Sí, señores, de corazón. Griegur, el yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chorticera. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Sí, ¿con quién hablamos? Basilio Gómez. Basilio. 524, terminación. No, pero verana, todavía ni de ganar. Vos ya querés dar tu número de... Acá bueno es así el tema, hermano querido. Acá te vamos a hacer la pregunta y después... Eso, ¿sabes qué tipo de comisaría? No andas ahí, no empiezas a operar, hermano querido. No, acá no es así, te dice. Ya siéntese, compañero. Nombre, número de cédula. ¿Qué es lo que hizo Babio la Yapoacuá? Y el suboficial le informa. Está sentado en el banquillo de acusado, hermano querido. A ver. Después le presentar el documento y el tipo no sabe leer. A ver, Basilicio. Decime. ¿Cómo guapen de Basilicio? Yo soy Encarnación. Encarnación. Pero yo vivo acá en Limpio, trabajando en Limpio. ¿Y cómo nos escuchás vos? ¿Por la radio o nos escuchás por internet? ¿Cómo haces para escucharnos?
La radio sale muy bien, Bruno. Yo siempre te envío mensajes. Ve nomás este número y vas a ver que yo siempre te envío mensajes. No, acá hay 8.000 mensajes de WhatsApp. No voy a buscar tu nombre, tu número es imposible. De hecho que sí, pero siempre escucho lo que es Cardinal. En el auto con la radio. Ah, muy bien, muy bien. Sí. Bueno, esta es muy fácil, ¿será? Si esta no sabe, quiere decir que no sos olimpista de pura cepa. Ojalá. ¿Vos estás en tu trabajo ahora? Sí, así es mi trabajo, sí, es mi hora de descanso de 12 a 1. Ah, ¿y qué están escuchando que los perros ahí? Sí, está acá uno de mis compañeros de trabajo que está en la parte de riego. ¿Riego? Riego automático. Ah, riego automático. No, porque riesgo, pues, esa financiera cooperativa, esos son mortales. Análisis de riesgo. Pasó tu crédito a análisis de riesgo. Ya pagado, mira. Ah, riego. En riego ustedes tienen una empresa de riego. No, en realidad yo estoy en una empresa, estoy en la parte de mantenimiento, hago lo que es parte eléctrica, plomería y herrería, es lo que yo tengo que hacer. Ah, ¿y es seria pero la empresa será? Sí, bastante serio, es de, no sé si puedo decir su nombre. No hace falta porque maravilla de facturareíta pero sí. No, porque yo necesito para ese servicio, eso es lo mitad. Sí, bueno, me voy mañana, te dicen, no aparece nunca, será complicado. Ahí tenés mi número, te puedo dar un señor bastante responsable. Bueno, está bien. Sí. Basilicio, vamos por parte, hermano querido. Dale. ¿Contra quién debutó el Olimpia, campeón de la Copa Libertadores 2002? Fácil. Equipo tradicional, no tanto, o sea, ya ganó una Copa Libertadores. Pero no, saco lo de tradicional, pero sí, porque tradicional pues otro. Hay otros equipos más tradicionales, pero este es un equipo inclusive nuevo que apareció y debutó ese año con Olimpia. Decime de qué país más o menos pues. Colombia, papá, Colombia. Tenía un arquerazo en aquella época, famoso, melenudo, ojo medio verdoso. No veo Real Garcilaso más. No. Seguí con el regadío, hermano, no se puede así. Imagínate tu cocina amoblada con Achón. Con tus tarjetas Oro de Visión Banco tenés 20% de ahorro para amoblar tu casa o departamento como más te gusta. Y hasta 24 meses de financiación en muebles de Achón. Además, con las tarjetas de crédito Signature y Black tenés 25% de ahorro. Para mayor información, escribinos al WhatsApp 021-414-3000. La respuesta correcta era 11 Caldas. 11 Caldas que después ganó la Copa Libertadores de América. Y el arquero era Henao. ¿Se acuerdan de Henao? ¿Qué arquerazo tenía? El 11 Caldas. El 11 Caldas de Manizales. Señores, oyente en línea, hola. Hola, buenas tardes, Bruno. Sí, ¿con quién hablamos, campeón? Nelson Fernández, de Lambaré. De Lambaré, Lambaré, lleno de baches. Sí, terrible, mortal Lambaré. Terrible. Si no lo conoces, lo tenés que vivir. Tenés que sentir, viejo. No, ese día, y ya naturalizamos, ese día lo enamorado, o sea, vos sabés tu tren delantero, eso es lo que sienten. No, tren delantero, ponían peluche, ponían, no sé, ahí sobre la vereda, el asfalto, una romería era, vos sabés lo que, vos le traes a un tipo de, no sé, Dinamarca, se va a caer de espalda. Tipo, libertad total ahí, hermano. Después he visto ahora sobre Médicos del Chaco, una empresa así que sacó todo su sofá sobre la vereda y no podemos pasar, o sea, tenés que irte sobre el asfalto para más un lugar súper concurrido. Si el vecino fue, yo vivía ahí en Médicos del Chaco voy a la esquina. Y al lado, bueno, viste, Federico, los sofás. Ese yo decía que eran... Esa casa era muy extraña, pues siempre había tipos sentados de frente, pero nunca sabía qué hacían, pues. Sí. ¿En serio? Así mismo. Sí, había 5 tipos sentados de frente. Y nunca había qué hacían, y ahora vimos bien. No. el zapato, toda la vereda, la dos veredas. Sí, toda la vida. Santa Lucía, esa zona es. Valle Bateo, Santa Lucía, esa zona es.
No, ese es médico del Chaco, papá. Médico del Chaco antes de llegar a Hernán Cortés. Sí, ay, Valle Guaté, pues. Ese es de Valle Guaté. Sí, por ahí, Valle Guaté. Bueno, vamos a lo tuyo, hermano. Dime, Bruno. Federico Arias hace la pregunta por 2 entradas para irte a verle al Olimpia en Copa Libertadores. ¿Cuántos años tenés? 35. ¿Vos nos escuchás como por radio, por internet? ¿Cómo nos escuchás? Ahora estoy de vacaciones, estoy escuchando por radio, pero en el laburo te suelo escuchar por Twitter. Ah, por Twitter. Bueno, ¿seguiste la campaña del 2013? 2013 sí, la campaña. Bueno, hoy aparece un volante llamado Marcos Gómez, joven. Sí. En el 2013 apareció un volante joven también, volante central titular. Sí, volante central. Joven. Y después desapareció. Increíble, mira que hizo buenos partidos, ¿no? Adelantamos, Julio Dos Santos, nuevo jugador de Presidente Aye. Atención, Twitter, por favor. Adelantamos esta noticia. Julio Dos Santos, el ex Cerro Porteño, el nuevo jugador de Presidente Aye que va a jugar la división intermedia. Cardinal Deportivo. Esperá, en la tercera división, Pico, está Presidente. No estaba en la división intermedia, ¿acaso? No lo vamos a traer, por favor, al oyente que está pensando. Adelante, ¿te acordás? ¿Sabes? Tenemos la intuición de Fabio Caballero, ¿no? Bien, ganó Fabio Caballero. Sí, es tan fácil de regalarte a él. No, ¿qué va a ser fácil? ¿Qué va a ser fácil? La tuya es más fácil y te salió un garcilazo, ¿no? No tuvo tiempo de googlear. Pasa que no se googlea eso. Me tocó un oyente que la tiene clara. Es así. Vos te tocó uno que garcilazo, no sé qué te dijo. El arquero de Once Caldas, campeón de Colombia, no, para. Dale el mérito de la joven. De Perú, ¿verdad? Y por eso es campeón de la Copa tampoco. No se dedica al regadío, no sabemos, Federico. No, bueno. ¿Vos a qué te dedicas, será? A cocinar y nada, Bruno, es por otro. No, pero ¿cómo, vio? ¿Te dedicas a ser cocinero, vio, en tu casa, vio? No, y de vacaciones, ¿en luz? Ah, bueno. Está bien, será. Dale. Vacaciones te mereces, Fabio Caballero, bien. Decime, ¿cuál es tu nombre? Nelson Fernández. Nelson, número de cédula, los 3 últimos. 114. 114. Sí, señor. Ya se fueron las entradas de Ford, estamos con las entradas de Olimpia. Nelson, ¿con quién te va a ir a la cancha, será? Y de ahí me con mi hermano. Espectacular, que disfruten, ya podés pasar a retirar la entrada ahora mismo. Ahí de ABC. Y no van a ser de la farmacia, papá. Vamos, por eso, para amenizarlo, ¿verdad? Cuando me iba a rematar. No, Yero, 7:45, tranquilo. Un abrazo, chao. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya y recibí tus pedidos en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Pedidos Ya, detrás de cada gol y de las mejores jugadas. Saludos para el doctor Héctor Rojas, me dice, ahora juega en la Liga de Randarias. Fabio Caballero, que había sido titular para el fútbol brasileño. Creo que es de esa zona, de Alto Paraná. Ya que ayer estábamos hablando de los chicos de Alto Paraná. Él vino de ahí, sí. Porque estuvo mucho tiempo en 3 de febrero también. ¿Antes de Olimpia o después? No, después de... Después, claro. Cuando él volvió estuvo en 2 clubes más o menos... En River también me acuerdo, inclusive el River de la primera época. No esta cuando descendió. Claro. Gracias al profe Rubén Zacarías. Gracias, profe. Me dice Bruno, presidente, allí está en la primera vez. Muchísimas gracias. Bueno, ya está eso en Twitter, me imagino. Esperamos un ratito. Sondeo acabado. Si Roque Santa Cruz marca un gol por Libertad ante Olimpia, ¿lo vas a festejar? Participaron 14.631. Lo va a festejar. Lo va a festejar. ¿Yo qué dije? Los va a festejar. No, lo vas a festejar. Bueno, pero ¿podés decir también? ¿Lo vas a festejar? No, porque vos estás preguntando al hincha si va a festejar. Ah, sí, Roque, claro. Si el, no, estoy a portilla. Sigo en modo portillo, hermano. No sé qué me pasa. ¿Qué veo de tu G? Yo que no me puedo equivocar también, muñeco. Vos acá, paparruchada que de repente... Bueno, si Roque Santa Cruz marca un gol por Libertad ante Olimpia, lo va a festejar Roque. Estamos hablando de Roque. Roque el sujeto. Puede parecer nuestro pítolo. Tiene balas para todos, ¿eh? Ni como cabeza está quedando.
sí, 25%. No va a festejar, 22%. No me interesa, 53%. Yo voté. ¿Eh? Sí. No sé si se puede ver eso o no se puede ver. Ni sé. Ya el colmo anda No, votando. esto ya es. Esto ya es el colmo. Ariel. Esto, en serio me decía Ariel. Para saber cómo está el sondeo votaste, ¿verdad? ¿Y qué votaste? ¿Se puede ¿Qué va a saber? festejar? ¿Qué va a festejar, hijo de su madre? No, ya está. Señores. ¿Cuánto el porcentaje que va a festejar? Que va a festejar 25%. Que no va a festejar 22%. Y no me interesa 53%. 14.631 votantes. Que muchos creen que no va a festejar, ¿eh? ¿Verdad? Sí. 22% es mucho. un buen número. Porque, ¿qué pensaba Ariel? ¿Que va a festejar? Claro, pero a lo mejor tiene otro pensamiento. Yo Pues. creo que él, porque tiene que tener una inteligencia emocional muy desarrollada para no caer, porque ya había caído en una provocación de un hincha de Olimpia en el último partido en para uno de Libertad Olimpia. Y habrá que ver si él va a saber manejar lo que le espera en para uno. Lo que Y yo no capaz entiendo, se va Ariel, a- o sea, vos votaste lo que ni vos crees. No, yo Pero creo eso que le pregunté, ¿viste? Por eso. Yo creo que posiblemente festeja. Pero recién dijiste todo, hiciste una introducción. No, pero de la inteligencia. Porque eso me da a entender que no por va a eso, festejar. No. Lo que yo digo que difícilmente, viendo ya como él reaccionó aquella vez, se encuentra en un ambiente muy hostil, capaz que se le escapa. Que el festejo inclusive sea medio efusivo. Creo. Yo no creo que festeje. No creo que festeje. ¿Vos, Dani, qué pensás? Coincido contigo. ¿Vos crees, Verico, que festeja o no? De acuerdo a qué tipo de gol sea, en qué momento, ¿no? A tipo minuto 91, 0-0. Los 40 que se va, yo le hice gol a Cerro, 35 el segundo tiempo. Un ambiente hostil. Yo creo que... Lo que pasa es que Roque no lo suele puede. terminar los partidos. ¿Cómo? Casi siempre sus goles son de primer tiempo. Claro, sí. O sea, es más, o sea, vos agarrar la carrera de Roque en Olimpia en esta etapa de los 5 años. No encontraste un gol in extremis, salvo ese gol que Contra Huguito Guaraní. Sí. y Sí. empujó, ¿verdad? Pero después... Estuvo por necesidad, porque había que dar vuelta un resultado. Claro, tenés razón en ese punto Sí. de vista, claro. Pero, o sea, me refiero a un gol importante. Primer tiempo no creo. Segundo tiempo me parece que un partido cerrado puede ser. Sigamos con Olimpia, señores. A la 1 aproximadamente, Alfio Oviedo, una conferencia de prensa muy rica. Habla muy bien Alfio Oviedo, ¿eh? Se expresa muy bien y contó cosas interesantes realmente de cómo, por ejemplo, se dio lo suyo a Cerro Porteño. Y hay un factor, un común denominador en todos los protagonistas de Cerro. Yo no sé qué va a pasar el día que Chiqui Arce se vaya de Cerro. Por eso le hicieron el contrato que le hicieron. No, yo creo que le tienen que nombrar presidente a él. No tendrá la billetera, Lo que pasa es que pero... él quiere dirigir. Pero está haciendo un trabajo de gerente. Pero si se llega... Ese trabajo de gerente que tanto hablamos lo está haciendo Arce. Claro. Y muy bien, en forma excelente. Si él convence a los jugadores. Porque, a ya ver, sea Alfio Oviedo o Boselli, Marcelo, que están en un nivel más alto. ¿verdad? porque más allá de que los dirigentes no suelen cumplir con sus palabras o los contratos en todos los clubes, no es menor que un club le haya hecho un contrato de 4 años a un entrenador. O sea, pasa nomás todo desapercibido porque está todo tan natural con Chiqui y Cerro. De los resultados. No, ya sé. Pero vos sabés, no, ¿cómo pero me podés decir que no, va a estar y sí, pero ¿quién hace? años, pero ¿quién hace? O sea, yo lo que te digo es... Es un simbolismo, está bueno, perfecto. y por eso, está, ¿y vos qué acabas de decir? No sé qué va a pasar. Pero mira que o sea, el 50% de ese periodo ya cumplió. Que ya es todo un récord. Y esta vez se lo aguantó porque hubo momentos en los que tambaleó, porque ese es el problema en el Cerro Porteño. No, y por eso te digo, o sea, el campeón después perdió 3 partidos y todo el mundo pide que se vaya o la hinchada. Pero más allá, bueno, pero también hay momentos en el que ya, por ejemplo, el equipo se agota, ya no se entiende con el técnico, hay un desgaste, hay un mal de barco. No, es fácil, hermano, nada es para siempre, como dice la música. Pasó con Arce mismo en su primer ciclo en Cerro, que fue campeón brillante y después quedó eliminado la Copa mal contra Cruzeiro en forma injustificada, y ahí se fue lo que dice Bruno, el tema de la empatía, los jugadores que ya no obedecen más, el mensaje. Hay gente que lo resiste todavía. La otra vez cuando le hace el gol Nacional a Cerro,
Habré recibido 3 mensajes y después vi en Twitter el tema que le siguen cuestionando el querer salir jugando como sea. Cuando ve bien que el equipo contrario lo está presionando, porque Nacional siempre le hace lo mismo a Cerro. Bueno, pero ese es un error cierto. Claro, pero vos sabés que hay gente que le cuestionan a full eso. Y Nacional estaba presionando y Cerro insistía con salir jugando y mira que perdió. Claro. Mira que perdió. Cardoso Lucena perdió la pelota. Pero por ejemplo, uno de los goles, queriendo salir. Pero el empate. El empate, ¿verdad? Yo a lo que voy estoy diciendo que hay hinchas que le cuestionan eso. Como ustedes dicen, después pierde 2 o 3 partidos. Es que vamos, perdón, yo quiero decir nomás esta cosa. Esto nomás quiero decir, esta cosa, esta cuestión. Chiqui, así como yo digo que no sé qué va a pasar el día que se vaya, porque él es el gran reconstructor de Cerro Porteño. Pero tampoco es... ¿cómo se llama? Incriticable. No, es que vos que él tiene crédito, que él ya no puede hacer lo que quiere, o que vos no le podés criticar en el sentido de que hacer lo que quiere puede hacer, ¿verdad? Pero que nosotros desde nuestro trabajo no podamos decir que pensamos o criticar algo que vemos, que consideramos nosotros, ¿verdad? Que no está bien. No, se destaca lo que está bien y se critica lo que creemos que está mal para nosotros. Lo que es lo que nosotros creemos también, al final. Pero lo que apuntamos a que es valedero, Bruno, porque se está llegando, y en eso tiene mucho que ver también cómo hoy se consume la información y cómo se ha vuelto casi una especie de militancia y no ser hincha. Porque se confunde el tema de aceptar un cargo, una disposición, un jugador, un técnico, con la ausencia de crítica. Y las dos cosas en realidad tienen que convivir para que cualquier trabajo funcione. Ya que esta semana, por lo que va a ser el Olimpia Libertad el domingo, había una época donde criticar un mal partido de Roque parecía que iba en contra de Olimpia. Ahora esa gente quedó, o sea, con el emoticón. Lo que te quiero decir es... O el propio Garnero. Cuando enganchaba todos los títulos de campeón... Claro. Uno podía decir, no me gusta. Pero a lo que vos acabas de decir, en el rol de... Estamos ahora en una era donde se confunde que al criticar, la gente ya cree que vos estás siendo nocivo. Lo que vos recién dijiste, Arce. O sea, es una misma moneda, pero que orgullosamente él dice, ese es nuestro estilo de juego. Él va a decir, y yo por ejemplo coincido que Pica Lucena no es que pierde el balón porque le presionó, sino que él ejecuta mal esa jugada. Sí, pero Dani, en pasajes del partido, Cerro tuvo problemas en la salida. ¿Y qué pasó? Nacional aprovechó eso. Iba a presionar, por ejemplo, con Argüello, Franco Costa, o sea, el propio Fleita, ¿verdad? Notaron que era que Cerro tenía problemas de salida. Pero por eso te digo, es una misma moneda. O sea, ya sé que es un estilo de Cerro, pero no todas las veces vos podés hacer lo mismo. Vos ves la ductilidad que tiene, bueno, es que voy a poner un ejemplo. Manchester City, por ejemplo, de repente cuando ve que cuando enfrenta a un equipo grande, por ejemplo, pero hay cosas que no renuncian. No, ya sé, hay cosas a las que no renuncian, pero cuando ve que la cuestión está, ellos también no es que se aferran, tratan de cambiar de jugar de otra manera. Claro. Y por ejemplo, destacamos en un equipo que ahora quiere encontrar un estilo que es Olimpia. En Villarrica quisieron jugar algo, no le salió y cambiaron y le salió. ¿Sí? Pero a lo que vos apuntabas a ese tema, a lo que vos apuntabas a ese tema, la crítica, es algo que, ¿sabes qué? Parece obvio, pero se va a tener que repetir constantemente, porque ahí, repito, vivimos en una era donde hay una especie de confusión de conceptos. Entonces, fíjate lo que vos tenés que aclarar. Nadie niega que es una especie de refundador, reconstructor de lo que significa en Cerro. Vos podrás decir el tema del simbolismo, pero deme la última vez que un club le hace un contrato de 4 años a un técnico. No existe eso. Eso también es una certificación que si 3 partidos pierde, van a aparecer los de siempre. No crean que el silencio significa ausencia. El silencio, toda esa gente que está tapada dice, ahora nomás yo no puedo criticar, voy a aparecer. Entonces, pero eso es oportunismo también, porque... No, lo que decía Federico en el tema de... o sea, todos reconocen el gran trabajo de Chiqui. Eso no significa que haya detractores del trabajo de Arce. Y ahí pues el Cerro Porteño. Yo, por ejemplo, en pasajes del partido contra Nacional,
me pareció equivocado el hecho de querer salir jugando permanentemente cuando Danilo Santa Cruz y todo subía a apretarle a los defensores de Cerro, y tú tenías problemas Cerro, inclusive por la cancha. Entonces, tenés que buscar otro sistema. O sea, no vaya a ser terco y te morí cuando con la tuya, como vos decís, porque vos decís, no, yo entiendo más de fútbol que el resto de todos los comunes acá. De todo lo que está en la cancha, yo soy el que entiende de fútbol. El resto no entiende de fútbol. No es así esto, sino no estamos ni hablando de neurocirugía ni de un doctorado. Que eso sí, por ejemplo, requiere de conocimiento científico inclusive. Sí, pero esto es científico. Sí, pero también tiene lo suyo. No, ya sé, Dani, sé que tiene lo suyo. Pero vamos a la... Le dije la otra vez lo de Arrigo Sacchi. Cuando un periodista le preguntó en conferencia de prensa, señor, usted nunca jugó al fútbol. ¿Cómo puede ser que usted sea técnico de el Milan y de uno de los mejores equipos? Y le dijo, y yo no sabía que para ser jinete primero tenía que ser caballo. Así le contestó. Y qué más respuesta a lo que puede Marcelo Bielsa solía decir eso del tema de jugar al fútbol alguna vez, porque el técnico pues cree que él sabe. Que se prepararon claro, no estoy diciendo lo profundamente, pero tampoco eso le hace que él sea el único. Vos podés ser. No, pero ellos conviven con la crítica. No, está bien, pero es que vos podés no solamente en el fútbol, pasa en distintos estamentos de la vida. Vos podés ser un autodidacta. ¿Qué es un autodidacta? No se fue, por ejemplo, a la facultad, pero ¿qué pasa? Es una persona que ha leído mucho y que es apasionada sobre una cuestión y sabe mucho más a lo mejor que el tipo que se fue y repasó el folleto antes y a rendir nomás para pasar de curso en la facultad. Pues yo te decía que para mí Chiqui es autodidacta. Chiqui no es producto de ningún trabajo del fútbol paraguayo. Él se la arregló. Pero él se recibió como técnico. Ya sé, pero se recibió que yo no sé también lo de acá. No, pero se recibió con 1000 personas también. Sí. Pero Chiqui sigue siendo único. ¿Por qué? Porque él ya desde la época de jugador empezó a captar lo que hacía Carpegiani, lo que hacía Felipao. Claro. O sea, hace toda una militancia inferior, Libertad, Rubio, Ñu. Se apresó con el tema de la selección en el primer ciclo, pero... nosotros solemos decir, ¿quién lo que no fue? En algún momento de la transmisión decimos, él fue dirigido, fulano de tal fue dirigido por Chiqui, después, 3 segundos después decimos, ¿y quién lo que no habrá sido dirigido por él? Rodrigo López, técnico suyo ahora, o sea, técnico nacional y par suyo, se fue y le saludó a Chiqui y él le dirigió a Rodrigo López. Imagínate lo que estamos hablando. Pero volvemos lindo, hermano. ¿Por qué vos metiste el tema de Chiqui? Estamos en el bloque Olimpia. Yo no metí. Vos salís con el tema de Cerro. No, yo metí. Ya vamos a hablar de Olimpia enseguida, pero yo no metí. Lo que quiero decir nomás para cerrar, al menos desde mi lado, esto, la dirigencia tendrá que, como ya lo sostuvo ahora, porque insisto que hubo un momento de tormenta, a diferencia de ciclos anteriores. La dirigencia acá y hasta reconoce que también esta dirigencia actual de Cerro que comanda de vuelta a Juan José Zapata aprendió. Porque habrá momentos en el que habrá partidos que va a perder Cerro, categóricamente. Porque es imposible que un equipo gane toda la vida, todos los partidos y salga campeón. Y ahí es la circunstancia en la que tienen que aparecer los dirigentes y no hacer caso a los oportunistas, como dice Andy, que no están ausentes, que están esperando el momento. Porque así se sostiene un proyecto. No digo ni proceso. No hacerle caso a los ultra, porque si vos le haces caso te tumban. Depende, ¿Y qué ganaste? Pero si el equipo no está caminando, no funciona, no camina, no hay ambiente. Pero vos decís, en nombre del proceso no vamos a continuar. Pasó, por ejemplo, con la selección paraguaya. Robert Harrison se jugó por Berizzo, lo charlábamos con Federico en privado la otra vez. No, conmigo. Contigo fue Dani. Contigo. Con Dani, que intentó Robert Harrison hacer el proceso. Se jugó con Berizzo y no le fue. No caminó Berizzo. O sea, vos no podés también ser necio como dirigente que cuando ya notás que no hay respuesta de tu plantel, de tus jugadores, y hacer un cambio. Tenés que hacer un cambio. Sí, pero puede ser que el contexto y el escenario sea un poco distinto en este caso. Me parece un poco... Pero no te hablo a nivel de Cerro, te hablo a nivel general. Yo lo que diciendo, y nombré un par de hinchas, porque acá me está escribiendo uno de los más recalcitrantes, que es un hincha de Cerro, Félix, dice, Arce un flor de terco, no tiene un plan B, dice, ¿verdad? Y siempre pasa por ahí el cuestionamiento. Yo no creo que sean oportunistas, ¿verdad? Porque a mí me parece que criticar algo que está mal, no, fíjate que... No entendiste, Federico. Ariel dijo
que aparezcan después los oportunistas a criticar al equipo cuando no se dan resultados. Los que quieren que se vaya y que no, pero si vas a criticar ahora lo que ves mal. Pero también así bueno, como pero ganas, tengo derecho a hacer también eso. Y bueno, claro, así como ganas mucho, perdés y después Garnero, por ejemplo, Garnero ¿cuántos títulos local ganó? Seguidos. 4. También le hicieron un contrato. No, él tiene 6 títulos. Claro, largo le hicieron. Guaraní, ¿Te acordás que Trovato le hizo primero un contrato y después le hizo otro? Que era hasta 2023, fines de 2023 tenía Garnero. Y no se dio el tema de la Copa, después el equipo dejó de jugar como jugaba y ahí estaban los que cuestionaban muchas cosas del esquema y se fue. Lo fueron. También tenía un contrato largo, un contrato extraño para lo que en otro fútbol, Daniel Garnero. Creo que fue el último que tuvo ese respaldo dirigencial grande como lo tiene Arce hoy, ¿verdad? Hoy Cerro está en estado de gracia. Y mucho tiene que ver gracias a Arce, si estamos hablando de... El plantel lo conforma él, el equipo juega bien. Tiene un plantel que no tenía antes porque hay puestos que tiene dos jugadores de primer nivel, que por ahí no tenía antes. Pero después hay que ver cómo se mueve la historia, ¿verdad? Federico, yo puedo decir algo antes que... Yo sé que va a ir de contramano ahora y muchos me van a putear. Pero yo justamente lo que no quiero es ser oportunista. A mí me parece que hay momentos en el que Cerro no tiene que buscar esa salida así como lo hizo contra Nacional permanentemente, porque ya es previsible Cerro. Y un equipo en Copa Libertadores que le estudie mínimamente al Cerro, ya va a saber. Y te voy a decir algo más. Carrascal es muy buen jugador, pero es demasiado lento. Y eso lo vas a notar en la dinámica a nivel internacional. Y ya inclusive se nota acá que nuestro fútbol no es tan dinámico como en la Copa Libertadores. Eso permitime decirte, porque después sabes que van a decir, ahora lo critican porque Cerro está... No. Yo lo que veo mal creo, puedo estar equivocado, lo digo ahora. Lo estoy diciendo ahora. No, es que después, cuando... pase, ojalá que no pase. Porque hoy tiene mucha, como una le preguntaron a Arce, ¿verdad? Que voló el equipo, hizo un partidazo y le preguntaron, ¿qué le dejó preocupado? Le dijeron. Y dije, Rabucha, vamos a disfrutar ahora que había poco motivo para estar preocupado, ¿verdad? Vamos a disfrutar, porque tiene muchos puntos fuertes, pero tenés razón de Carrascal. Carrascal tiene excelente pegada, llega mucho tarde por su lentitud. En el plano local se perdona, en el plano internacional la tarjeta amarilla va a venir más rápido, se va a tener que cuidar más. Entonces ahí entra lo de Piri Mota, ¿verdad? ¿Quién es quién? Ahora sí, Lucena Cardosa me sigue jugando así. No está bien Lucena, desde el año pasado ya no está bien él. Desde que quedó fuera de la selección por aquella situación física, no tiene puntos. Claro que vuela el Cerro, los primeros 20 minutos era de ritmo internacional. Era un equipo que jugaba bien al fútbol, pero todos los que jugaban bien al fútbol recuperaban la pelota. Volvían permanecían en la línea de defensa, te recuperaban rápido y te jugaban rápido. Fue un nivel muy grande. Si logra eso en gran parte de lo que es un partido, el Cerro tiene mucha garantía de llegar a cosas importantes, ¿verdad? Pero es cierto que hay falencia todavía. A mí me van a decir, pero Pulpito bajó un poquito. No sé si es por Rivas, que entró bien, pero llega tarde algunos cruces que antes no llegaba. Hoy por Rolón, que no hay muy buen complemento. Esas cosas tiene, pero en cuanto a volumen, yo creo hoy Cerro es el mejor equipo, ¿no? Lo que estamos viendo es el mejor equipo del campeonato. Yo creo que es lo que apuntaba Bruno. Más que nadie sabe que el responsable. Por eso en la conferencia hay una parte, en una de las consultas, donde Arce dice, yo justo eso hablé con mis jugadores y le dije disfruten, porque hay una tendencia de señalar siempre lo malo, lo que no hicimos bien. ¿Por qué dice eso? Porque él es consciente que hubo equivocaciones. Porque si no hubiese trancado de frente, decir, no sé qué partido vio el que consulta. Nosotros pateamos 10 veces, ¿cómo que no llegamos? Pero cuando dice él, yo le dije a mis jugadores, disfruten, porque se destaca mucho la falencia, es porque hubo falencias. Y para conectar y también, Bruno arrancó con el tema de Cerro, por lo de Alfie Oviedo. Y allí me parece que sí hay una diferencia de ese mal de barco que se yo dio. Empecé con el claro, fue Ariel. Sí. Para aclarar, ya que Ariel estaba muy compenetrado, porque cuando era con los Olimpia, me parece que Ariel estaba compenetrado también en otras cuestiones.
Voy nomás a lo siguiente. Hasta botella, amigo. No, pero votar y después medio tu tipo de los parlamentarios, bueno, vos votaste algo, después se le pregunta, ¿y por qué usted votó esto? Y no sé, yo en realidad quería ver nomás cómo estaban las aguas políticas. No, pero para cerrar. Estaba chismoseando cómo estaban los resultados, por eso, sí. Por ejemplo, sí, mucha convicción. Ariel, para está quedando encuesta. Para cerrar nomás, yo creo que allí sí hay un plus en el tema de Arce, a diferencia de otros técnicos de periodos largos. Porque ¿qué es lo que están diciendo todos los que llegan? No, hablan del Arce técnico. Algunos hablan del Arce casi paternalista. Porque uno puede decir, ¿hace cuánto está Sergio Díaz con Arce? Hace mucho. Pero Sergio Díaz vivió un par de episodios donde la próxima vez no le va a decir lo contrario a Arce. Ya hay casi una relación que supera el tema de entrenador-jugador. Entonces, cuando vienen los jugadores y están expresando eso, va más allá de una especie de mal de barco. Mal de barco es cuando lo que pasó con Rorro y Chiqui, lo que pasó con Fabro y Chiqui. ¿Quién a es el Chiqui le pasó en Olimpia, ¿te acordás que en cancha de Luque renunció? Sí. En la primera fecha creo que fue inclusive, si más después del partido contra General Díaz, ahí está. A 4 días del debut contra Táchira. ¿Renunció? Y él dijo, ya no le llego a mis jugadores. Entonces, mira que dentro de todo, desde que él está en Cerro, muchos jugadores ya se fueron. Ya no están los Villasanti, Arzamendia, Sergio Díaz se había ido y volvió ahora, Alfio, ahora que vuelve y dice... Escobar. Entonces, a mí lo que Juan Escobar no estuvo con Chiqui. No, lo que me sorprendió... sí, tenés razón, él no estuvo. Lo que me sorprendió y para bien es lo de Rodrigo López y Chiqui, ¿verdad? Porque Rodrigo salió mal de Cerro Porteño. Allí Chiqui reconoció Arce le envió un mensaje de texto y después nunca más ni una comunicación y le dolió eso mucho a Rodrigo. Y una vez le gritó los goles en la cara. Estaba mal la relación. Sí. Y hace un año cuando yo creo que Arce bajó algunos decibeles, pero también Rodrigo maduró. Se hizo técnico, porque ahora la otra vez estuvieron hablando, dice, y se saluda muy bien. Cuando Rodrigo era jugador, ¿te acuerdas que pateó un penal contra Cerro en la cancha de Luqueño? Y le grita, y después en el defensor del Chaco, cuando juega por Guaraní, se le tira a gritar en el área técnica de Cerro. Hace la del festejo de deslizarse con las rodillas. Exactamente, se va de rodillas, se tira y grita y había una bronca muy grande y que curó el tiempo y el crecimiento de ambos, ¿verdad? Por eso la otra vez estuvieron hablando los grandes partidos que hacen y eso también me parece que habla bien de Arce, que él antes tenía mucho más conflicto también. No, ¿verdad? eso, la los jugadores maduración es para todos. Los jugadores de Libertad llegan un día tarde, no se van a Bolivia. El famoso partido que después él tenía muchas decisiones radicales, quizás por un ímpetu que ahora no tiene y ganó mucho madurez. Y en Cerro mismo te dice que es otro, y el propio Arce reconoce también que el tiempo le dio otro tipo de sabiduría, pero también en el caso de Rodrigo López y él, al convertirse Rodrigo López en entrenador, también él ya va entendiendo algunas decisiones y algunas circunstancias que vos no entendés en tu rol de jugador de fútbol. Y esto lo dijo Astrada, por ejemplo, cuando vino acá a dirigirle a Cerro, porque había salido mal de River cuando lo limpia Ramón Díaz. Y él dijo que a partir de que tomó el traje de entrenador, entendió esa decisión que tomó, que él estaba muy enojado con Ramón Díaz, hubo un conflicto después. Sí, porque River tuvo algo histórico que se dio, por ejemplo, ídolos que terminaron saliendo por la puerta de atrás porque aparecía otro volante central. Fíjate, por ejemplo, voy a ir y los más viejos se van a acordar. Mostaza Merlo era titular, aparece un tal Américo Gallego, lo limpia por afuera. ¿Quién le saca puesto a Américo Gallego? El Checho Batista. ¿Quién le saca puesto a Batista? Astrada. Y así, ídolo, Astrada tuvo ¿cuántos? 10 años River. Sí, mucho. Y Astrada le aparece Mascherano. Y ya no había caso, entonces... Almeida primero. Y Mascherano después de Almeida, sí. Almeida le aparece Astrada y ya no había caso de competir con Almeida en pleno 96. Pero es cierto, el jugador, si es pensante, después entiende algunas decisiones del técnico. Cuando era jugador, se entiende. Y esto también habrá pasado por el tema de Rodrigo López. Podemos volver a Olimpia, hermano querido. Podemos jugar a Olimpia. Vamos, volvemos a Olimpia a fondo. Quedan las entradas, está Johnny, analizamos Olimpia. Oscar Romero a Boca. Está viajando el fin de semana. Avanza el coloso. Tenemos entradas a platea todavía. Atiendan, tenemos 2, 4, 6 entradas. Vamos, Edgar, por favor. 41-51-730, 41-51-731.
¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está lleno de chorizos Oji, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Oji para todos los gustos. Son riquísimos productos Oji, el gusto es nuestro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola señora, ¿cómo le va? Bien, quiero ganarme entradas para el partido de hoy. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente, como usted es dama, va a tener la oportunidad de elegir quién quiere que le pregunte. Sí. Chum, Federico, Ariel o quién te habla. Federico. Federico. Señor Federico Arias. Atención, ¿cuántos años tenés? Pregunta Federico. 28. Y bueno, hay que hacer de la campaña. ¿Pero por qué no sos tan regaloncito parece Federico? ¿Por qué regaloncito? Y no, porque el hecho que tu participante haya sido lamentable, que te dijo Real Garcilaso por un equipo colombiano y campeón de la Copa ya. No. Ahí tampoco. No le puedes preguntar el 90, por ejemplo. Bueno, está bien. 28. ¿Verdad? 2013, Olimpia subcampeón, ¿te acordás? Sí. Olimpia Fluminense. Cuarto de final. Sí, me acuerdo. Sin buscar Google, ¿eh? Comienza ganando el equipo brasileño. Lo da vuelta a Olimpia con goles de Estadio Defensores del Chaco. Noche con llovizna. Dale, fácil. Se equivoca fácil. Mansur. Dale. Gol de Fluminense. Clasificado el equipo brasileño. Olimpia va con todo. Creo que Almeida hace 2 cambios. Sí, dale. Tenés 5 segundos al aire. Dale. El mismo jugador hizo 2 goles. 5. Era 3. 2. Ceballos. 1. Ay. 0. La respuesta correcta, Federico. Juan Manuel Salgueiro. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales. Con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Oyente, buenas tardes. Hola, Bruno. Hola, ya se fue la entrada de Ford. Acá me dicen, Bruno, me voy a Caguazú con mi Ford. Muchísima gente me envió mensajes, viaje Ford. Ya se fue el par de entradas. ¿Con quién hablamos? Eduardo, soy Bruno. ¿Cómo te va? Eduardo. Muchacho. Muy bien. Voz de joven. Ojalá. ¿En serio? ¿Cuántos años tenés? 30 y mucho. No, pero sos joven, ¿no? Sí, tanto sí, mejor momento futbolístico, hermano. Sí, ahora no estamos... Estamos en el auge, estamos en la... Claro, en el vos con tu nivel. auge, papá querido. Sí, 30 señor. si no llegaste a los 40, vos tenés que estar, ¿no? No, dale. Hace la pregunta el señor Chian. Hoy se enfrenta a un equipo peruano, Olimpia. ¿Cuál fue el último rival de ese país que se enfrentó a Olimpia en la Copa Libertadores de América? Alianza Lima. No. Acá la prensa argentina dice que llega hoy Oscar Romero, dice 54911 nuestro oyente Federico. Oscar Romero llega hoy, dice. Argentina no dice eso, pero si el video está bien. Ahora he visto en el programa 10 que tiene buena información de Boca. La respuesta era Sporting Cristal. Sporting Cristal la respuesta. Claro.
Todos sabemos que el internet es gigante, pero con los planes gigantes de Claro podés recorrerlo todo porque tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante y cambiate a Claro ahora llamando al 021-417-8000. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos llamando al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud, Unimed. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad. AR Electricidad SRL. Precio y calidad. Ventas al por mayor y menor. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Recicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto. O el de la patrona, Recicolor Pinturas. Un día como hoy, Ariel. Señor. 42 años atrás, Olimpia jugaba la Copa Interamericana. Partido de ida en El Salvador contra el FAS. 30.000 personas. El FAS era, a ver, futbolistas asociados santanecos. En plena guerrilla de El Salvador, ¿verdad, Dani? Sí, señor. Estaba bravísimo, cuentan mucha historia de la seguridad, de cómo llegaron al aeropuerto, el lleno de militares, quienes viajaron. El equipo de Olimpia tiene un nombre desconocido. Ever Almeida, Alicio Solalinde, Roberto Paredes, Rubén Toto Jiménez, Alberto Yudice, Ernesto Luis Torres, Carlos Quise, Miguel María Michel Agnoli, Evaristo Isasi, Carlos Yaluc y Osvaldo Aquino. Yaluc, el que no lo tenía, ¿eh? Ahí Gerardo colabora. A ver si alguien, Gerardo, algún hincha Sí. que puede colaborar. ¿Quién era Carlos Yaluc? Ya fallecido, dice. De aquel campeón de América. Él no jugó la parte de la Copa América. Yaluc, Carlos Yaluc. De la Copa Libertadores fue antes, 79, porque este partido fue en el 80, en febrero del 80. Vos ya sabés que tener todo contigo te conviene y tener prepago contigo también, porque ahora tus paquetigos vienen con más gigas y tus recargas vienen con regalos para que te conectes de punta a punta con la mejor experiencia de Paraguay. Me preocupa que no se están yendo las entradas, hermano. Hay que Y responder eso que bien, hay buena vamos. pregunta. ¿No acertó? Ah, no, la tuya no acertó, Dani, si le diste fácil lo de Cristal. No acertó. Yo de di- Caraguata era Yaluc, de las Ah, inferiores, nos dice Gerardo. Justo había salido. Yo di dos y las dos se equivocaron. Porque 6 yo, entradas tenemos de porque platea encima. yo había dado cuál fue el último partido de Olimpia en el Defensores del Chaco por la Libertadores. Y Liga. Y el hincha dijo Flamengo. No, se fue mucho. Vos sabés que el COVID no hizo mal a todos. No, ¿En serio? pero Esos sí. 2 años uno no sabe Sí, lo que sí. pasó ahí. Cuesta ir antes, cuando fue 2019, 2018. Es más, complicado el tema para recordar. claro. Lo más reciente. Sí, es más sí. complicado recordar que lo de 10 años Claro, atrás. por eso. Así es. La gente diría, pero Dani hizo 2 preguntas del 19, fue fácil. No, capaz ir al 2013 o a las campañas así bien impactantes, 2002 o 89, 90, 91, porque sí, o sea, todos te dicen, eso nomás pasó y sí, justamente es el periodo del COVID. Yo, si Bruno me decía, no, pero esa fue muy fácil, capaz le iba a decir, bueno, ¿cómo salió? Pero si ni siquiera al rival le podían registrar, que voy a estar haciendo otra pregunta. Hola, Hola, Bruno. ¿con quién hablamos? Derlis López. ¿Batecopio o Derlis? Tranquilo, pa, acá de laburo. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Y yo hago lo que vos tenías miedo de rato, análisis de riesgo. Mira. ¿Por qué son tan hijos de su madre ustedes? ¿Por qué, vio? No, pero ustedes son especiales, hermano. ¿Qué? Análisis de riesgo, eso es para darte crédito. Sí, señor, así mismo. Mortal son estos tipos, ¿será? Los más buenos, ¿no? No. ¿Qué tal estamos los de esta mesa, che?
¿Sabes qué pasa? Yo, por ejemplo, aprendí muchísimo, ¿verdad? Vos sabés que el que hace el análisis de riesgo, por ejemplo, tu IVA, vos le presentás y la muchacha al revés cree de lo que los analistas de riesgo hacen. Por ejemplo, te voy a decir, y me va a confirmar acá nuestro analista de riesgo, después le hacemos la pregunta. Tu IVA tiene que generar ganancias. ¿Y qué pasa con los perros? Los perros pues siempre o igualan o inclusive tienen crédito fiscal y eso. Entonces presentan su IVA, ¿verdad? Para que el banco le preste el dinero y el analista dice, bueno, este tipo gasta todo lo que genera. Entonces, pero ¿cómo va a pagar el préstamo? Pero el que presenta, cree que presentando su IVA, él le va a dar el analista. Y el analista le sabe que le dice, este no corre. Ahí no va a ponerte tira la bola negra, hermano, y sonaste. Ya te llama, ya. Señor, disculpanos, pero por esta vez no le vamos a poder darle el crédito. ¿Es o no es así? Así mismo, Bruno. ¿Viste? Bueno, vamos a ser hijo de tu madre contigo. Yo mismo te hacer la pregunta. No, me tengo que dar a elegir también, no puede ser a la mujer nomás. ¿Vos querés elegir? No te hincha nomás. Elegí, dale, elegí. No, cualquiera, esa, Bruno. Bueno, a ver, ¿cuántos años tenés? 28 años. 28. Vecino ahí de Lambaré. Muy bien. A ver. Dame 5 equipos fuera de Olimpia en los que jugó Julio César Cáceres, actual técnico del Olimpia. Fácil. Guaraní. Sí, 1. Nantes. 2. ¿Qué puedo robar? Dale, papá. Argentina, mirá, ¿dónde? Boca, River. 3, 4, 1 nomás te falta. Dale, se agota el tiempo. En España. ¿Dónde? Gimnasia de Tarragona. ¿Dónde? Gimnasia de Tarragona. Gimnástico. Correcto. Muy bien. Me parece que ahí nuestro analista ya googleó. No. Rapidísimo. Bueno, decime tu nombre y tus 3 últimos números de cédula. Derlis López. Derlis, ¿y tus números de cédula, los 3? 414. 2 entradas tenés, será. ¿Con quién te vas a ir? Y con Lapa. Con la patrona. Bien ahí, hermano querido. ¿Hasta qué hora hay tiempo de retirar? Y hasta antes del partido, porque después ya no creo que te sea válida la entrada. No, porque estamos laburando a las 5:30, por eso. Y no, tengo que sacrificar mi horario de almuerzo ahora y ir borrando. 5:30, vení tranquilo con la patrona, retirá cada vez Yero 7:45, pues ya te va el defensor del Chaco. Con tiempo te va a ir. Ya está, Bruno. Muchísimas gracias. Dale, Derly, suerte será. Chau. Un abrazo, adiós. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes. Déjanos tus datos y te contactaremos. Participando de la encuesta podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230, 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Saludos para Carlos María Franco, que nos estaba comentando el tema de El Salvador. Viajó con la delegación de Olimpia a El Salvador. Ambiente complicado en el aeropuerto. Apagaron todas las luces cuando llegaron en El Salvador justamente. Saludos, Carlos María. Estamos hablando a profundidad con Ariel de lo que se viene en cuanto al programa. No, pero Ariel conoce bastante de César Vallejo, lo que está escuchando. Sí, no. Realmente lo fuerte y lo estudió el equipo peruano. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, ¿con quién hablamos? Germán Jiménez. Germán. Sí. ¿Dónde estás vos, Gerard? En el trabajo. ¿En el trabajo? Sí. Bueno, Germán, 2 entradas podés ganarte, será. Decime, Bruno, pues no tan viejo, pues 22 años más tengo. Ah, jovencito, eso será. Te va a preguntar, ¿Olimpista fanáticos son?
Sí, 100%. ¿Cómo vos no escuchás por radio, por internet, habitualmente? ¿Cómo? Por internet, Bruno. ¿Pero por qué vía? ¿Por dónde? Por la página ABC. Ah, ¿la aplicación de ABC o en la página en www.abc.com? En www. Ah, mira, ocho. Espectacular. Bueno, te va a hacer la pregunta Ariel Julián. El Cerrito. ¿Y qué haces, hermano? No podés ver. Estamos todos en la viña del Señor, hermano querido. Igual me cae bien Ariel. Bueno, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Germán Jiménez. Germán Jiménez. ¿Quién marcó el último gol del Olimpia en Copa Libertadores durante los 90 minutos? El último gol de Olimpia, el Pollo. Incorrecto. ¿Por qué? Richard Ortiz. No. No, en Libertadores. Libertadores, ¿cómo dijiste ahora el partido? Y más la pregunta que le hiciste. El último gol en Copa Libertadores. Yo fui por Richard. No. Qué papelón. Boludo. ¿Para qué lo me metiste? A la puta, no. Me quedé con lo del año pasado. Te dije lo de la pandemia, mano. No, ya que ganó el tipo por su culpa. Ganó. Bien. Qué boludo, qué barbaridad. Y no es que pasa, hermano. Golpe a la mesa, Richard. Y con seguridad. Incorrecto le dije. Incorrecto. Sacaba ese inco. ¿Con qué firmeza ya, No, mira. Toda la secuencia. ¿Quién marcó? En los 90 minutos. No, espera, de sentencia de muerte, decía Ariel Julián. Inyección letal. Señor Ariel, decía usted, correcto, incorrecto. Y pum, movimos. Lo que es para tu analista de riego, ¿verdad? Nuestro analista de riego. Lo de Richard contra Tachi. Dame tu nombre y los tres últimos números de cédula. Germán Jiménez, 461. Bien, Germán. 361. Fácil al final. Germán, ¿cuánto? ¿4? Germán Jiménez, 361. 361. ¿Con quién te vas a ir? Con Lapa. ¿Ya está casado, pues, muñeco? No. Con la Chuli nomás. Ah, bueno, está bien, espectacular. No, es joven todavía, no vaya a apurarte todavía, hermano. No, falta todavía. Sí, no, tranquilo. Dale, vení, Germán, cuando quieras. Dale, gracias, Bruno. Un abrazo, suerte. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. ¡Hola! Sacamos hoy. Incorrecto. El gol en Brasil ya te olvidaste. No, malo había sido hasta hubo gol contra Flamengo. No todo mal. Tranquilo. Seguimos. Hola. Hola, Brunito. ¿Cómo te va, campeón? Por fin entré 50 veces llamé esa. ¡Qué puta! Un mandulero me quiere convencer, hermano. No, en serio, y yo por mi teléfono más escucho la radio y no escuchaba nada. ¿Cómo escuchar? ¿Por teléfono con la aplicación o por dónde? ¿Cómo escuchar? Por la aplicación, Bruno. ¿La aplicación de ABC Cardinal? Sí, señor. Ah, muy bien, espectacular. Sí. Bueno, te va a hacer la pregunta, dos últimas entradas, hermano. Dale. Te va a hacer la pregunta el hombre del quincho, del rock. ¿Sabe quién es, verdad? Federico. Señor, ¿cuántos años tiene, señor? Yo tengo 23 años. A la pucha, joven. Sí. Joven. ¿Vos vio ver el quincho del rock? ¿Yo? Sí. No, yo soy más eso, como lo que rock and roll y eso. No, estamos empezando mal. Estamos empezando mal. Yo estaba viendo el quincho del rock el fin de semana y Federico contó una anécdota que me maté de la risa. De un tipo que estaba en el karaoke y se quedó dormido y de repente se levantó y agarró el micrófono y seguía cantando como si fuera que nada. Puerto Montt. Sentado frente al mar. Está tan amargado, pobre, está solo y cantando por encima de Puerto Montt, te tira para abajo. Señor, ¿y qué podemos hacer con usted, señor? A ver.
Ariel preguntó sobre un partido el miércoles pasado, no, sensacional. Dejó la vara muy baja. Bruno, yo para escuchar todos los días tu programa, sé todo sobre Olimpia, cualquier cosa nomás decimos. Mira, sabe todo Olimpia. Bueno, vos que sabes Olimpia, decime ¿qué años fueron los famosos enfrentamientos consecutivos con Nacional de Medellín? No, gente no, si no sabes eso, hermano, no puedes no saber eso. Eso figura en la Biblia de todo olimpista. Eliminado, señor. No, entró malo desde Quincho. A mí me gusta el Roger. No, pero ese trío, un trío de partidos fueron, ¿verdad? 3 años. Eso no sí, puede. 89, 90, 91. Fue un momento de Olimpia impresionante en el fútbol sudamericano. No puede el olimpista, por más que tenga 23 años. Es de manual. Es de manual, exacto. Con la compra de cuadernos Avon podés ganar increíbles premios, mochilas, speakers, combos de hamburguesa, una computadora, una bicicleta y becas para estudiar inglés en el CCPA. Participa de la promoción ingresando a www.nobel.com.py, registrándote con tus datos personales y adjuntando la foto de tu factura. Entérate más en las redes sociales de Cuadernos Avon en Facebook e Instagram. Volvemos con alegría porque volvemos a compartir. Volvemos con Avon. Calidad que une generaciones. Permitido un saludo a Gabriel Liberteño. Dice, vergonzoso lo haría, dice Gabriel Liberteño. Y después dice 89, 90, 91. Cualquier futbolero sabe eso. Y hincha Libertad, ¿verdad? Sí. Los 3 años de Olimpia. Sí. Hola. Incorrecto. Bruno, ¿cómo te va? Hola, Bruno. Sí. ¿Cómo te va? Todo bien. Bruno, permíteme un minutito de tiempo. Te saludo a Federico y a todos los que componen ahí el panel y a toda la audiencia. ¿Cómo no? Una anécdota del 31 de julio del 2002. Una noche fresca, una llovizna tenue, San Pablo, Pacaembu. Estábamos sentados en la gradería, termina el primer tiempo, estaba ODD, cuando eso, compartiendo con toda la delegación y a su lado estaba el doctor Pangracio. Tenía un maletín cerrado, todo el mundo pensaba que era dólares, ¿verdad? Abre el maletín el doctor Pangracio, lleno de medicamentos, le empieza a dar al tigre por lo menos 10 pastillas. Termina el primer tiempo y le dice, bueno, al vestuario ahora, Osvaldo. Y ahí se baja al vestuario y el segundo tiempo ya saben cómo terminó la historia, ¿verdad? Sí. ¿Cómo extrañamos esta clase de dirigentes, sinceramente? No tenemos más dirigentes de esa talla, por eso nuestro fútbol está tan pobre, falto de líderes, de jugadores, y lastimosamente no vamos a tener más dirigentes de esa clase. Osvaldo es único, hermano. Así no. Eso nomás quería compartir con ustedes, y no te quito la entrada porque ya tengo. Bueno, mira vos, hay oyente que aporta anécdotas, muy bien. Fernando Franqueado, fuerte abrazo, Bruno. Gracias, Fernando, un abrazo. Prepara tu vuelta a clases y equipate con Electrovan. Tenemos las mejores ofertas para equipar tu regreso a clases, tablet, computadoras, escritorios, celulares y mucho más. Ingresa a www.electrovan.com.py o visita una de nuestras 30 sucursales. Llámanos al 021-519-3000. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Suspéndanle a Ariel 20 minutos, dice acá el oyente. Hola, buenas tardes. Incorrecto. No, hermano, ¿estamos con el oyente o esto es correcto o incorrecto? Incorrecto. No, en inglés no le hablo, o vos nomás no le sacaste. Poneme por la secuencia. Yo no estuve, pero. El VAR. ¿Quién marcó el último gol del Olimpia en Copa Libertadores durante los 90 minutos? El último gol de Olimpia, el Pollo. Incorrecto. ¿Por qué? Richard Ortiz. No, en Libertadores. Libertadores, ¿cómo dijiste ahora el partido? Y más la pregunta que le hiciste. El último gol en Copa Libertadores. Yo sé por Richard. No. Qué papelón. Boludo. ¿Para qué lo me metiste? A la puta, no. Me quedé con lo del año pasado. Pero además, si el... Pero en inglés es incorrecto. No, pero además ni siquiera dijiste Libertadores. O sea, si el hincha decía Paiva, estaba correcto también. Yo ahora estoy escuchando, ¿verdad? Partido 90 minutos le digo. No. Ponemos la pregunta de Ariel hoy.
Para más con firmeza le preguntan. ¿Quién marcó el último gol del Olimpia en Copa Libertadores? Dice Copa Sí, dijo. Por eso el oyente dijo Recalde, dijo. Sí. La semana pasada. El caballo blanco de Maricalo, pues aquí color. Incorrecto. Hola. ¿Con quién hablamos? Derly Garcete. ¿Eh? Derly Garcete. ¿Te copia, Derly? Tranquilo, pa. ¿De dónde estás llamando? Acá, Barrio Republicano. Barrio Republicano. Sí, señor, queremos la entrada, por favor, uno. Te va a hacer la pregunta el señor Cham. Dame uno fácil, por favor. No, pero viste que recién los muchachos decían que lo del 89, 90, 91 es como la Biblia porque fueron grandes duelos. ¿Te acordás de esos partidos o sos muy joven para recordar esos? Me recuerdo la final, los penales interminables. No, entonces tenés edad. Pero no tanto, porque estoy 30 años ahí tengo. Sí, pero, a ver, esa fue la que estás recordando. Sí, señor. La única que se jugó en Colombia. Entonces mi pregunta es, ¿en qué dos ciudades, lógicamente no colombianas porque tenían una sanción por lo que estaba ocurriendo allí, Olimpia jugó contra Nacional de Medellín en el 90 y en el 91? ¿En dos ciudades de Colombia o cómo? No. No, yo te digo. Demasiado difícil. Bueno, una de las dos ciudades me da si te llevas la entrada. Una jugó cerca de Colombia y la otra jugó lejos de Colombia. Decimos a la gente que este es el mismo programa, ¿verdad? De respeto a la facilidad de la pregunta de Ariel. Y bueno. La complejidad tuya, sí. A ver, ¿cómo voy a reducir la...? Te voy a dar tipo... Llorato, eso, si no ya pasamos a otra cosa. Dale, ¿tenés la respuesta o no? No, que es difícil, ¿no? Más difícil te hizo, ¿verdad? 91, casi 2 años sin tenía. Bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Para regalarte ya las dos entradas. Sí, señor. Poneme la de Marco de Brí y cantame con Marquito de Brí, ya te lleva la entrada. Pero tenés que cantar por lo menos la mitad de la música. No el otro. Así este, dale. Canta, hermano querido. Dale. Potente que es. Fuerza será. Avanza el coloso, el preso lejano, con rumbo a la meta de triunfo final. Grandes historias, son grandes victorias, que suben de gloria, se va a triunfar. Al ver que peligra el once aguerrido, Exclama trillada con gran emoción. Adelante Olimpia, Olimpia querido, siempre combatido y siempre campeón. Pero muy seco Guasuña es tu canto, no hay ni ahí una... Estoy lagrimeando de la emoción, Bruno. Qué bola, ya. ¿Sabes qué? Vamos, te voy a dar el único favor que te voy a pedir, te vamos a dar la dos entradas. Te voy a dar la dos entradas. Sí, señor. Pero no te vayas a ir nunca a un karaoke a cantar ya. Dame tu nombre. Derly Garcete. Derlis, los 3 últimos números de cédula. 254, 5 millones 100, 254. 254. Mira que la entrada ya están acá. ¿Con quién te vas a ir? Acá con mi hermana, fanática olímpica también. ¿Cómo se llama tu hermana? Silvana. ¿Y cuántos años tiene ella? Ella tiene 17 años. Muy bien, cuídala será. Suerte, Derlis. Gracias, señor. Nos vemos. Dale, suerte. Chao. Atalaya S.A. de Seguros y su promo Enamorados. Demuestra a esa persona que tanto amas lo importante que es para ti tu seguridad e integridad física. Con cada póliza de auto te llevas el obsequio ideal para tu pareja. Promo Enamorados en este mes. Atalaya S.A. de Seguros a tu lado en todo momento. Llámanos al 492-811 o al 0981-372-404 o en www.atalayaseguros.com.py. Barcelona empató ayer con el Montevideo City Torque 0-0, ganó 8-7 en penales. ¿Vieron, muchachos, eso? Impresionante, una clínica de cómo patear penales. Qué bárbaro. Y ahí se da. Barcelona de 8 hizo 8. Sí. No. Y Torque había hecho los primeros 7 también. O sea, no fallaban los muchachos. Y acá ya se da lo que mencionaban con el tema de la eliminación de la plusvalía del gol de visitante. Van a haber muchas tandas de penales. Porque recordemos que la ida fue 1-1. O sea, Barcelona
hubiese clasificado con el viejo sistema, pero tuvo que recurrir a los penales, que recién en el penal 16 se definió a favor del equipo ecuatoriano. Hoy juegan Bolívar Lara, 19-15. ¿Cómo ganó Bolívar el partido de 4-2? 3-2. De visitantes. 3-2 de visitantes. Con doblete del ex Sol de América, Chico Acosta. Sí, señor. O sea, las series de hoy arrancan con la victoria de los que fueron de visitante en la ida. 3-2 Bolívar y 1-0 Olimpia. Johnny, ¿cómo te va? Buenas tardes, móvil personal. Bruno, buenas tardes, saludos para todos. Bien, bien, ¿cómo estás, Johnny? Bien, señor, bien. ¿Y almorzaste, Johnny? No, todavía. ¿Qué vas a comer, Johnny? Las 14 para almorzar. ¿Qué vas a comer, Johnny? Hoy un arroz al ajo y carne. Carne con cebolla. ¿Eh? Carne con cebolla. ¿Y bife no es eso? Sí, bife con cebolla, pero solamente carne y cebolla. Y bueno, entonces bife con cebolla. Bife con cebolla, no. Un vueltita ese, de verdad. Vuelta y vuelta, exactamente. Con arroz. ¿Y vos comés con pan, por ejemplo, la compañía con un felipito? No, tengo prohibido consumir pan. ¿Por qué, Johnny? Y hay que tratar de cuidar la salud. Entonces... Un felipito no te va a matar, o si no, todo el mundo se va a morir acá en Paraguay, Johnny. No. La situación está muy complicada a nivel de salud, entonces uno tiene que eliminar ciertos alimentos. Y como no puedo eliminar la carne, no puedo eliminar arroz, elimino el pan. Y por ejemplo, ¿vamos ahí con un juguito o agua nomás ya? No, agua. Agua. Si es posible, jugo natural, por ejemplo, de zanahoria, de remolacha, de gaseosa, para nada, solamente a partir del viernes a la noche. Bueno, pero no te vayas para la cancha, Johnny, a hacer trampa en tu casa, respetar todo eso, después te vas y entrar, le bajas 2 chipargollas y después a la noche hamburguesa le bajas al salir de la cancha. Yo no como en la cancha. No comes. No, porque hablas con la gente y le tiras el olor en la cara, por más que ahora tiene tapaboca. Peor, tener tapaboca, comer, tener tapaboca es lo peor en el mundo. Perdón, no entiendo esa parte de el olor, no entiendo. Y si vos te vas a la cancha, te vas y comes ahí. Y por supuesto se te queda el olor a comida en la boca y te pones tapaboca y ahí uno se puede intoxicar con el olor de la boca. Discúlpeme la persona que están almorzando, de que es algo horrible, pero es la verdad. Pero a mí me da la impresión, Johnny, que bueno que ni que se te mire luego cuando comes también. No sé si estoy equivocado, ¿estás acostumbrado a comer solo, tranquilo? No, en familia, en casa. En tu casa. Lo que no me gusta es, por ejemplo, te vas a comer en un restaurante y empiezan a cantarte y te ponen la música a todo volumen. Eso es lo que no... Eso te pone nervioso. Sí. Y si ya cuando pasan los 40 años ya... Sí, no, es que desde joven. Vos ya sos lo de joven. El carácter. O sea, vos, por ejemplo, sufrí mucho en esos cumpleaños. ¿Viste ese cumpleaños? Esa señora, eso que... Le envía esos mariachis, o sea, corneta, ¿cómo se llama? Mortales. O si no, la música fuerte y vos querés almorzar o comer, te trae la sal, no sentirlo, ¿verdad? Claro, porque si uno quiere escuchar música, ir a la discoteca, por ejemplo, ¿verdad? No va a ir a un restaurante. El restaurante tiene que ser tranquilo, para la familia. Ayer Lanús le ganó al Barracas. Hizo un partidazo nuestro compatriota José, ¿cómo se llama? Jorge Morel. Estudiantes. Él es bueno Estudiantes. Perdón, en Estudiantes. Sí. Boselli marcó el gol. Sí. Pero en el otro no tuvo... Estudiantes no jugó con Huracán. No, con Huracán le ganó 3-2. Yo me confundí nomás, dije mal. Y Morel pero expulsaron a Morel sobre la hora. Pero no jugó un buen partido. ¿Quién fue? ¿Un paraguayo que jugó un buen partido? Morel. Ábalos hizo dos goles. Y Javier Vázquez hizo uno para el de Rosario contra Vélez. No, pero Morel estaba jugando buen partido hasta que se le echó. Jugó titular. Yo estaba mirando el... Bueno, yo ya no vi la parte de la expulsión, pero hasta antes de la expulsión yo estaba mirando, estaba haciendo un partidazo. Él fue expulsado rápido, ¿eh? 15 segundo tiempo que ahí fue expulsado. No, pero jugó bien. Bueno, entonces yo ya no he visto el comienzo del segundo tiempo. Florentín, el que jugó también en Vélez. Florentín era suplente y entró ya en el primer tiempo por lo que le pasó al titular. Y ayer... Yo vi Independiente Arsenal.
pero sin volumen, y dice que el relator Bulo se comió pero hay una jugada que parece que es gol, y sale sobre el poste izquierdo de Sosa, el arquero Independiente, y sale para abajo de la red, no sé cómo la jugada, y el tipo le metió grito de gol. Y ayer era el negro Bulo, el relator de la TV. Pero un gol que no fue, Pico. Vos sabés, pero yo estaba grabando el quincho y estaba mirando y dije, la pucha, empató Arsenal, dije, para que vea cómo parecía gol, yo sin volumen. Y hoy veo los Twitter y le estaban gastando todo porque gritó el gol como loco y la pelota no entró nunca. ¿Y cuál fue su cómo salió después de que dijo que no fue gol? Hay que ver cómo zafó, ¿verdad? Porque acá tenemos ejemplo de... Jorge Barril también gritó un gol de Atlético de Madrid que no fue. ¿Quién? Jorge Barril. Sí. Jorge Barril, que cosa que a mí no me gusta usted como relator, o sea, cuando dice ese pronóstico de gol nunca. Qué arjesa, ¿no? A mí Simón y Mariano Clos, ayer lo estaba siguiendo a Clos en el partido de PSG Real Madrid, da gusto escucharla ya. O sea, seguirlo. Subestima mucho a los partidos, Bruno. Subestima mucho a los partidos ese señor. Él camina en los partidos así, Copa Libertadores, Champions, donde no está en Barcelona y Real, él camina. No, Valle estaba relatando bien, Johnny. No. Claro, era Real. Y estaba Messi. El que le dedicó inclusive un tuit con el Roja-Jú fue Rosario Central. Porque más allá de que la tonada y todo eso, Vaz hizo el único gol. Por eso la cuenta oficial de Rosario Central puso Roja-Jú Paraguay. Mira vos, bien Javier Vaz. Johnny, ¿podemos ir a toda la info de Olimpia, por favor? Sí, señor. En Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. No te quedes sin energía. Instala paneles solares. En Power Systems contamos con soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py o llama al 0983 625 254. Tres Leones te invita a que experimentes el sabor único de unos tragos frescos con sus nuevos rones naturales. Coco, frutos rojos, limón, borocuya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. ¿Estás buscando un congelador nuevo para tu casa? Simplifica tu verano con la línea de congeladores GAFA con frío tropicalizado y triple función. Congela, enfría y conserva todos tus alimentos de manera práctica y segura con el pacto de confianza NGO. Disfruta Light Holanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres Pudding Flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Light Holanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Del triunfo final. No tenemos nada que envidiarle a Mariano Clos, hermano, dice. Sí, cierto que los Marianos, hay buenos relatores acá en Paraguay, muy buenos relatores. Los jóvenes los que están... no, zafó rápido. Pero muy parecida a gol, ¿viste, Ariel? Parecía gol, hasta el arquero Sosa se queda abatido. Después la pelota lentamente va a pegar por el cartel y ahí uno se percata que... Bueno, Johnny, te escuchamos atentamente, por favor. Sí, señor. Alfredo Aguilar, Gastón Olveira, Marino Samendia, 3 arqueros, Sergio Tálvaro, Víctor Salazar, Iván Torres, Mateo Gamarra, Saúl Salcedo, Tolín Alcaraz, Luis Cáceres, Hugo Quintana, Edgardo Orsuza, Marcos Gómez, Richard Ortiz, Fernando Cardoso, Feliciano Brizuela, Alejandro Silva, Néstor Camacho, Santiago Vera, Derlis González, Jorge Recalde, Walter González y Guillermo Paiva. Los convocados por Julio César Cáceres para el partido esta noche. De los 23, 11 ingresarán al campo de juego: Alfredo Aguilar, lateral por la zona derecha Víctor Salazar, Saúl Salcedo, Antolín Alcaraz, Iván Torres. El medio campo: Marcos Gómez, Edgardo Sousa, Alejandro Silva y Derlis González. Jorge Recalde junto a Guillermo Paiva, el equipo que está preparando Julio César Cáceres. Ayer en conferencia de prensa decía que no está en un 100% Richard, que empezó a trabajar el domingo, obtuvo el
el permiso del cuerpo médico para meterse ya en terreno de juego. Hizo una práctica de fútbol el lunes, no está en un 100%, repito, pero que en algún momento le puede dar una mano al equipo. Hablamos de Richard Ortiz, también habló el caso de Néstor Camacho, que en algún momento también va a ser importante para el equipo. Por ahora están los titulares, los ofensivos, el caso de Guillermo Paiva, del Pollo Recalde, Walter también, que puede ingresar en algún momento. Entonces Néstor Camacho no tiene que bajar la guardia, él tiene que seguir trabajando, que puede ser importante ya sea para el campeonato local y también para la Copa Libertadores de América. Olimpia apuesta todo en este partido contra César Vallejo, un equipo sumamente ofensivo, y después, en caso de pasar al equipo peruano, mirar lo que va a hacer Libertad con un equipo reforzado, un equipo similar al que había puesto en Guairá, en Villarrica, en ese partido de Guaireña, porque el próximo jueves ya se tiene el partido de local ante el Atlético Nacional en el caso de pasar a César Vallejo esta noche. 21:30, el plantel seguramente va a estar cerca de las 20 en el Defensor del Chaco, según el reglamento de la Conmebol. 1 hora y 30 minutos antes ya tiene que estar el equipo en el escenario de juego, en este caso el Defensor del Chaco. Bueno, las expectativas son bastante buenas. Prácticamente tenemos el equipo definido. Siempre esperamos hasta el último día por algún inconveniente, pero estamos ya el tema del equipo definido y con muchas ganas y de hacer bien las cosas. Sacando la efectividad de lado en ataque en el partido de ida, ¿qué más hay que pulir para el partido de mañana? Bueno, nosotros venimos analizando partido a partido. Hay cosas que tenemos que seguir mejorando, más todavía partido de Copa donde el equipo tiene que estar sólido, más todavía de atrás, donde hemos tenido alguna dificultad a la hora de jugar, pero lo trabajamos en la semana, lo analizamos con los muchachos, mirando también los videos para ir dándole también confianza y volver a encontrar esa tranquilidad a la hora de jugar, y como dijiste, también seguir teniendo esa contundencia que es muy importante para nosotros. ¿Cómo se hace, Julio, ahora además, si es que se avanza en Copa, para administrar las cargas de los jugadores? Porque en una semana se juegan 2 partidos. Y otra consulta, si bien ya tocaste el tema defensivo, ¿es algo que te ocupa en la semana, que te preocupa durante los partidos, la facilidad que se ganan en la pelota aérea? Bueno, la verdad que nosotros hemos grandes profesionales en el club, lo venimos analizando mucho con los profesionales de la parte física, nos preparamos para esto, estamos conscientes también que a medida que vayamos jugando y si Dios permite vayamos quemando etapas, vamos a tener partidos continuos, ¿verdad? De momento le veo bastante bien a los muchachos, sin ningún inconveniente, esperemos seguir así, ir analizando partido a partido y que ellos puedan dar lo mejor, porque tenemos un plantel en muy buenas condiciones físicas y queremos aprovechar al máximo, ¿verdad? Y la parte en equipo, no solamente en la defensa, sino la parte en equipo venimos viendo, sabemos en qué hemos errado y queremos mejorar en eso, y preocupación siempre la tenemos, ¿verdad? Porque queremos un equipo, como dije recién, sólido en la hora de marcar y confiado a la hora de jugar, y creo que los muchachos también entienden. De momento es analizar, no hay muchos días para trabajar, sí, pocos minutos dentro de la cancha en el trabajo, y más hablar e indicar en dónde hemos errado y en dónde hemos acertado. ¿Qué Olimpia vamos a ver en este partido de César Vallejo? ¿Un equipo con posesión o un equipo con salida rápida, con pelota larga, en este caso teniendo el campo abierto, salir rápidamente? Bueno, hay que mirar cómo va a venir el equipo adversario, ¿verdad? Lo venimos también siguiendo desde el último partido, creo que no ha cambiado mucho en la forma que viene jugando, entonces ellos ya nos conocen, nosotros a ellos. Por eso digo que necesitamos seguir teniendo esa confianza en nosotros mismos, ir puliendo las cosas que tengamos que pulir, y la confianza te da en cada partido, lo venimos haciendo bien, y vamos a tratar también de volver a jugar por tener el balón, y a través de la tenencia de balón también tener ese espacio para poder dañar y explotar, ¿verdad? ¿Cuánto significa o cuánto le das la importancia que chicos que van apareciendo, el caso de Marcos Gómez, el caso de Guillermo Paiva, están rindiendo, tal vez se están encontrando consigo mismo dentro de un club, y te deja una tranquilidad a la hora que ellos estén arrancando? Y una consulta y otra consulta.
Con respecto a Richard Ortiz, ¿él estará disponible mañana o debe seguir un proceso, profe? Bueno, primero nosotros venimos trabajando ya hace tiempo también con los más jóvenes, ¿verdad? Ellos están también buscando sus oportunidades. Hay que ir de a poco, no podemos ir integrándoles a todos. Lo más importante es que ellos están preparados esperando esa oportunidad y tener ese equipo base fuerte que le puedan dar la confianza y le pueda acompañar a la hora de jugar es muy importante, ¿verdad? A nosotros nos alegra mucho por lo de Paiva que siga teniendo esa contundencia y hay que respaldarlo. Lo de Gómez también es un jugador que viene hace rato también con nosotros mismos en la reserva haciendo un buen trabajo, ya tiene su tiempo también en el plantel. De a poco está teniendo su oportunidad por las dificultades también que tenemos con Richard y nos da la tranquilidad que también en algunas ausencias de Richard o de otros tenemos otros jugadores que puedan suplir, porque eso es lo que buscamos, ¿verdad? También la juventud, todo es importante, pero lo más importante también es tener jugadores también que le pueda respaldar con la experiencia, ¿verdad? Y lo de Richard está evolucionando bastante bien, ha hecho en la práctica de fútbol en esta semana, ha hecho bien, no podemos decir que ha de estar del 100%, pero sí está en las condiciones de poder darnos la mano a la hora que le necesitemos. Profe, ya se hicieron públicas las ventas de entradas, en este caso la totalidad de que se vendieron y que prácticamente están agotadas, por lo menos en una mayoría de los sectores. ¿Qué significa eso para ustedes, tener ese apoyo de vuelta en el Defensores del Chaco y lo que es jugar una Copa Libertadores en el Defensores del Chaco, profe? No significa mucho, la verdad que la gente nos ha apoyado muchísimo y creo que también el equipo ha sabido responder a eso. Nosotros nos hemos hecho un movimiento grande en el año por muchas dificultades que hemos tenido, pero como le dije a los muchachos, el movimiento lo van a hacer ellos, ¿verdad? A medida que se vayan haciendo buenos partidos y la entrega, y la gente va a reconocer eso, y estoy seguro que van a seguir acompañándonos porque dependemos mucho de la gente, necesitamos ese apoyo porque hay jugadores que sí, la verdad que necesitan ese apoyo constante para el crecimiento y para hacerles sentir la grandeza de lo que es el club. Y hoy estamos en esos partidos tan importantes de Copa donde tenemos que hacerlo mejor siempre para poder ir pasando etapas. Profe, hay una permanente consulta con respecto a dos jugadores. El caso de Néstor Camacho, un jugador que por momentos fue importante en el club, y el caso de Luis Zárate, de la categoría de reserva, capitán de la categoría de reserva. ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Por qué no están teniendo todavía alguna que otra oportunidad en primera división, profe? Bueno, lo de Néstor no es algo nuevo por la capacidad que tiene, él viene entrenando bastante bien. También venimos analizando partido a partido, ¿verdad? Néstor es un jugador delantero que te puede también cambiar cualquier situación en lo que se pueda presentar, ¿verdad? Pero somos también muchos, por eso digo que nosotros venimos analizando. En ningún momento estamos objetando a lo mejor el rendimiento de él en el día a día es espectacular. Y lo seguimos inculcando para que no baje, porque es un jugador que ha ganado muchísimas cosas ya con el club, con toda su experiencia, y nos está ayudando muchísimo. Y lo de Luis Zárate también es como lo venía explicando, ¿verdad? Que ellos están en condiciones, solamente estamos esperando también su momento, ¿verdad? A medida que vayamos también firmes, seguramente en algunos partidos va a tener su oportunidad. Profe, hay un cierto acompañamiento con los juveniles, con los chicos del club, porque aparecen en un partido, después seguramente no aparecen en el equipo titular y quizás puedan entrar en un bajón, como el caso de Quintana, de Cardoso, por ejemplo. No, la verdad que nosotros venimos hablando mucho, vuelvo a repetir que tenemos profesionales también en ese aspecto para ir acompañando también lo psicológico. Yo siempre he manifestado que ellos están en un club más importante del país, donde el plantel siempre es grande y ellos tienen que ir trabajando, se tienen que preparar, no les tiene que afectar en un momento cuando ellos no estén, porque ellos son jóvenes, ¿verdad? Están buscando su espacio, ¿verdad? Entonces nosotros también vamos a ir buscando también la forma y el momento donde vamos a ir dándole las oportunidades, y cada jugador que ha tenido la oportunidad ha rendido. En un momento a lo mejor pueden tener también ese bajón futbolístico, y ahí es donde nosotros buscamos alternativas. Julio, es cierto, está la Copa Libertadores para Olimpia, entrar a fase de grupo, ¿y en qué lugar está el campeonato local para ustedes? Bueno, nosotros en el campeonato local le damos también muchísima importancia, ¿verdad? Por eso nos vamos partido a partido, porque cada 3-4 días nos está tocando jugar.
le estamos dando la confianza también a un equipo, no en su plenitud en el sentido de un base completo, sino estamos buscando variantes también para encontrar un equipo ideal, pero tenemos plenamente confianza en lo que venimos escogiendo, eligiendo, ¿verdad?, los jugadores, porque se le ve bien, están terminando bien las prácticas de todos los días y también se le ve bien también al término de los partidos, ¿verdad? Y eso a nosotros nos conforta por el trabajo que venimos haciendo, ¿verdad? Que vuelvo a repetir que tenemos que seguir puliendo muchísimas cosas, pero es muy importante para nosotros la Copa y el torneo, porque ambas cosas estamos empezando recién. La Copa sabemos que es 2 partidos y tenés que estar bien para seguir escalando, y lo del torneo, por más que sea largo, no podemos también descuidar. Desde la cuenta de Olimpia Media, profe, los hinchas te están haciendo también sus preguntas. Y Fabio Ruiz te hace una pregunta y dice, ¿cuál es el principal objetivo en este año como DT del Olimpia? Y el objetivo principal es buscar siempre el campeonato, ¿verdad? Ese es el primer objetivo principal, ya sea en el campeonato local. Y nosotros, como somos parte del club, de la historia del club, nosotros no podemos también no mirar lo que es la Copa Libertadores. Nosotros queremos luchar para poder ingresar en la fase de grupo, ¿verdad? Sabemos que no es fácil por múltiples cosas que venimos pasando, pero tratamos de que eso los jugadores no tengan en la cabeza, solamente tengan esa confianza y ese deseo de seguir pasando. Ahora nos tocará el segundo partido de la primera parte y esperando que ellos también puedan estar con esa confianza y con el apoyo de la gente poder ir escalando. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el súper. Upisa, el momento especial de tu día. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Pillupe Quitadol. Qué calor que hace, no importa cuándo escuches esto, lo único que estira es tomar un tereré bien fresco para sobrevivir a esto y decir embobó el calor. Con nuestra hierba Indega Pantalón Limón apagás el calor y todo lo que quieras. Con Cedrón Capi y hierba de lucero, coco, menta y limón, y el sabor dura mucho. Hierba Mate Indega, probá pues. Para cada problema Zika tiene la solución. Impermeabiliza, sellar, repara, proteger, renova tu casa con Zika. Con Zika queda bien. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021 506 104, celular 0975 759 000. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 061 572 967, Ciudad del Este. Jorge Anísimo Casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. ¿Sabías que la mejor destilería del mundo es paraguaya? Sí, hablamos de Fortín, el ron paraguayo más premiado del mundo, nuevamente premiada como número 1 en el ranking de marcas de la CAP por ser la más preferida, recordada y consumida. Fortín es el ron paraguayo más premiado del mundo y también el más ganador de Paraguay. Fortín, República de la Caña. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Aposta online, ingresa a www.aposta.la. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del
del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos a nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor crédito, amigo, comunicate al 021-495-950. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía, área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, Cacique Lamare, o llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Nos vamos, señores, nos vamos. Volvemos con la transmisión del fútbol. Volvemos a las 19 de manera ininterrumpida. Después ya estamos con la previa de Olimpia César Vallejo, Copa Libertadores. Alfio Oviedo, interesantísima conferencia de prensa hablando de su momento, su llegada a Cerro, cómo se da lo de Chiqui. Alfio Oviedo al aire. 3 goles, 1 anulado. ¿Todo lo que te pareció, Alfio? Sí, gracias a Dios. Una emoción enorme, ¿verdad? En mi vuelta, en mi regreso. Marcar goles importantes, ¿verdad? Que sirva para el equipo más que nada, ¿verdad? Después ya cuenta también en lo personal, pero lo principal fue ayudar al equipo, que justo cuando también entré se complicó el partido, ¿verdad? Por las cuestiones que ya saben y bueno, contento por eso, ¿verdad? Por mi vuelta y por los goles para poder ganar el partido. Felicitaciones por tu regreso. Me quiero ir un poquitito más atrás antes de que llegues a Cerro Porteño. ¿Qué fue lo que pasó del por qué no pudiste continuar por ahí en Guaraní, que estabas teniendo minutos, y ese impasse que por ahí hubo con Libertad, el club que es dueño de tu ficha? ¿Y cómo se dio? ¿Quién fue el que motivó para que puedas volver a Cerro Porteño y puedas volver de esta manera? Y ahí la verdad que hubo, creo que un tema dirigencial seguramente entre Libertad y Guaraní, ¿verdad? Por varios temas que usted ya conoce, ¿verdad? Yo como jugador de repente tengo que cumplir las normas del club donde estaba. Bueno, eso estaba en Guaraní, ¿verdad? Tuve que cumplir, como que me dijeron que estaba todo bien, después creo que hubo un malentendido ahí. Por eso al terminar el torneo, Libertad le notifica al club Guaraní que ya no voy a seguir, ¿verdad? Por motivos, como te dije, dirigenciales, y yo ya estoy exento de eso. Entonces terminó el contrato, ¿verdad? Con Guaraní y volvió mi pase a Libertad, y para volver a Cerro, Francisco Arce influyó mucho, ¿verdad? También mi deseo volver a Cerro, las ganas, ¿verdad? Y bueno, y se concretó, gracias a Dios, y está acá. Te quiero preguntar por un jugador de tu mismo puesto, por la alta expectativa que genera, Marcelo Moreno. ¿Cómo lo vas viendo en estos entrenamientos? ¿Qué pudiste conversar con él? ¿Ya lo notas plenamente compenetrado al grupo? Y la verdad que la primera impresión, ¿verdad? Como delantero, y por la jerarquía que tiene, cuando yo al menos le vi en el vestuario, me conmovió, por decir así, ¿verdad? Por la calidad de delantero que él es, ¿verdad? Entonces, por todo lo que ganó, ¿verdad? Por todos los clubes donde jugó, yo creo que yo al menos en lo personal voy a aprender mucho de él. Ojalá también que él me enseñe también algunas cosas. Yo sé que voy a poder aprender grandes cosas, y ahora en lo poco está haciendo físico recién, todavía no se le estaba viendo entrenando con nosotros, pero seguramente ya se va a acoplar esta semana, y ojalá que le vaya de lo mejor también para que pueda aportar lo suyo. Pasó antes de esa primera fecha, el profe mismo dijo, estabas para jugar, no pudiste hacerlo, apareció Sergio, mostró que estaba listo.
pasó ante Nacional, Sergio se terminó lesionando lastimosamente para él y para el grupo, entraste y mostraste que hay que estar listo. Después del partido dijiste, un plantel de un equipo grande tiene que tener variantes. Hoy parece ser ya la temática en Cerro, de que van a pelear intensamente por un lugar, no va a ser fácil y ante la escasa oportunidad hay que estar más que preparado para poder aprovechar. Sí, así mismo, como te dije el otro día, ¿verdad? En un plantel grande tiene que haber 3 o 4 mínimo por puesto, ¿verdad? Porque no puedes estar en un plantel corto, por decir así, porque hay torneos importantes y un club como Cerro tiene que estar muy fuerte en todas las líneas, ¿verdad? Y que entre tiene que ser mejor todavía. Y como dije, gracias a Dios, ahora el profe armó un muy buen plantel y cualquiera está como para arrancar hoy día. Charlaste y dijiste, Alfio, la cuestión de la jerarquía que hay en el plantel. Sabemos que con tu refuerzo, con lo de Martins, Cerro armó un gran grupo. Ahora, después de ese grupo, ¿qué ilusión puede llegar a tener el hincha o qué expectativa puede llegar a tener con relación al torneo internacional que se viene, que es la Copa Libertadores? Sí, la verdad que, como dije recién, se armó un gran plantel en todas las líneas y ahora más todavía con la jerarquía de Martín, ¿verdad? Que yo creo que te da un salto nuevamente de calidad al club. ¿Por qué no, verdad? Está en los hinchas depositar la esperanza, ¿verdad? Que depositan en nosotros, ¿verdad? De soñar en ganar títulos, ¿verdad? Que Cerro siempre tiene que pelear todos los títulos y en la Copa Internacional tiene que acompañarte un poco de la suerte también. Nosotros obviamente vamos a dejar todo de nosotros en cada partido y tenemos plantel para ir peleando paso a paso. Yo creo que la gente nos tiene que acompañar. Yo sé que está muy ilusionada y nosotros también estamos ilusionados, ¿verdad? Con todo lo que estamos empezando ahora, con todos los torneos que vamos a competir y si Dios permite vamos a hacerle frente a todo lo que venga. ¿Qué tal, Alfio? Oficialmente bienvenido porque es la primera vez que podemos charlar contigo. Alfio, decías que la charla con Chiqui Arce y también el deseo de volver a Cerro Porteño fueron vínculos claves como para que puedas retornar. Pero ¿qué fue exactamente lo que te dijo Chiqui Arce como para que te convenza de que puedas venir a Cerro y si también había otra posibilidad de irte a otro mercado? Esto manejando también el mercado de pases o si Cerro siempre tuvo la opción 1. Sí, hubo varias ofertas, ¿verdad? Pero como siempre yo sostenía que salir afuera también implica muchas cosas, como ya me tocó la primera vez, ¿verdad? Salir. No es fácil, obviamente, y también yo tenía mucho deseo, como dije recién, de volver a Cerro. Y tuve la charla con el profe Arce, que yo había debutado con él en Rubio Ñu. Y obviamente un técnico no te puede prometer nada, ¿verdad? Pero sí te da la confianza, ¿verdad? Sí te da la confianza de que uno pueda venir, pueda sentirse cómodo, que es lo más importante para mí y creo que para todos los jugadores, sentir la confianza del cuerpo técnico. Y ahí el jugador yo creo que le retribuye el 100% en la cancha. ¿Qué diferencia encontrás, Alfio, en este Cerro Porteño con respecto a lo que fue tu primer paso, que fue en aquel 2017 también aquí en Barrio Obrero? Y de aquí ha pasado 3 años y medio por ahí en mi vuelta, muchas cosas nuevas, ¿verdad? En el club mismo se han reformado varias cosas. Vengo a encontrar un club más completo, más organizado. Y yo sé de dónde viene esto. Está muy organizado todo hoy día, ¿verdad? El profesor Francisco Arce ya lleva 3 años por ahí, creo, también al mando. Y es una estructura muy buena, muy sólida hoy día Cerro. Un club que se merece estar así como está hoy. Y ya queda también mano de nosotros los jugadores, ¿verdad? En compañía del cuerpo técnico para colocarlo también donde se merece. Juanma Figueredo, ABC Cardinal. ¿Qué tal, Alfio? Sabemos que Cerro Porteño tiene ya una base estructurada, tiene una estructura que maneja ya de la avenida del profe Chiqui, pero extrañamente esa estructura es como que sufrió modificaciones y te dio la oportunidad a vos o a jugadores ofensivos, porque se fueron jugadores importantes en la delantera. Y hoy día es como que todavía no está establecido el operativo de ataque, por decirlo de alguna manera, de Cerro, o principalmente de los delanteros. ¿Qué les pide Chiqui Arce en esa complementación? Porque ya lo vimos jugar a Robert con Sergio, también entraste vos, funcionó porque metiste 2 goles. ¿Cómo es la charla? ¿Qué es lo que pide Chiqui, principalmente cuando jugás con Robert?
Y en la semana del inicio del torneo, cuando iba a debutar con Robert, justamente, de verdad realmente no somos de iguales características, porque él es más distinto que yo. Y entonces, principalmente en el equipo de él, tener que tener mucha movilidad y tener que ser bueno de la cabeza, obviamente, para saber ocupar los sistemas tácticos que él utiliza mucho, ¿verdad? Entonces, el jugador tiene que estar netamente concentrado, ¿verdad?, en todo el trabajo que te pide Francisco Arce, y para poder cumplir también cada uno en su posición, en nuestro caso, ¿verdad?, de estar siempre bien atento, ¿verdad?, y lo más importante, que es tratar de finalizar bien todas las jugadas. ¿Qué tal, Alfio? ¿Cómo estás? Primeramente quisiera consultarte cómo te sentiste con tu rendimiento este pasado partido que tuviste contra Nacional, si estás conforme, si crees que necesitas mejorar algo, y cómo te estás preparando para los siguientes partidos. Sí, fue mi primera experiencia, ¿verdad?, en la vuelta. Justo nomás cuando entré el partido se complicó, ¿verdad? De repente uno pensaba que capaz que iba a ser un poquito más fácil, se me complicó cuando entré dentro del primer gol, nos empataron después, nos dieron vuelta y se puso muy difícil el partido, donde teníamos que quitar más que el juego, teníamos que quitar la actitud, la garra, ¿verdad?, el esfuerzo, y gracias a Dios pudimos dar vuelta. Yo creo que tengo muchísimo por mejorar, ¿verdad? Yo sé que los compañeros, cuerpo técnico, también me van a ayudar a día a día mejorar, ¿verdad?